Bullying ha habido toda la vida. El problema es que ahora no se queda en el colegio, se va a casa. Y si tienes que preguntar a tu hijo ayudo para que le parta la cara a alguien que se está metiendo con él, pues la apuntas. Es que esta típica frase siempre del tú no pegues, tú no pegues, tú no pegues, y si mañana tú estás con una pareja y te pega, también te vuelves indefensa. ¿Qué fue lo que te hizo salir del sistema educativo? Creo que es un sistema que ahora mismo no funciona. Funcionaba en su momento, tuvo su origen, su razón de ser en la transición, pero ahora nuestra sociedad es completamente distinta, necesita otras cosas y la estructura no funciona. O sea, en la política no tienen que entrar los niños, política y niños no. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Ahora en nuestra sociedad se está vendiendo el no tengas hijos, no se te ocurra, piénsatelo 2 veces, ¿no? Y que es como, ¿pero por qué? ¿Crees que estamos creando una generación de cristal y de niños sobreprotegidos? Joder, ¿qué problema tiene la gente con el compromiso? Personalmente creo que hemos vivido un poco de las rentas de lo que nuestros abuelos y nuestros padres han hecho. El dinero no da y tienen que trabajar los dos, pero muchas mujeres querrían estar en casa con sus hijos tranquilamente, pero te venden que es libertad y empoderamiento. Mentira, que quede claro. Antes nuestras abuelas criaban en comunidad. O sea, yo esto lo he vivido con mis abuelos. Si alguien no tenía leche, la vecina de enfrente y eran hermanos de leche y se compartía y se vivía en comunidad y eso se ha perdido. Dicen, es que tener un niño es muy caro. Es caro si de primera ya le estás comprando unas Nike, si le estás comprando un móvil, un iPhone con 4 años y una serie de cosas que no necesita. Niños que han hecho transiciones y ahora están teniendo muchos problemas porque quieren volver y no pueden, porque se equivocaron, porque se les presionó. Estamos creando una generación de niños que se están criando completamente distanciados de sus padres y que los está educando una pantalla. Cada vez hay más niños con ansiedad, con baja autoestima, con problemas de salud mental. Niños que no saben aburrirse, que no toleran la frustración, que no soportan un no. Padres que sienten culpa por no estar en casa, pero también miedo de poner límites cuando sí están. Profesores que ya no pueden más. Psicólogos sin citas hasta dentro de meses. Aulas desbordadas por niños cada vez más consentidos y sobreprotegidos. ¿Qué está fallando? ¿Por qué ahora se habla tanto de crianza positiva, de emociones, de autoestima, pero tenemos niños con tantos problemas y carencias? Hoy entrevistamos a una mujer que ha dicho basta, María, una madre disidente, que se define como una maestra a la fuga del sistema. Una voz incómoda y muy crítica con el buenismo educativo, la sobreprotección, el sistema escolar actual y la hiperexigencia que los padres se imponen por buscar hacer todo perfecto. ¿Estamos creando una generación de cristal? ¿Estamos intentando sanar las heridas que nos dejaron nuestros propios padres? ¿O realmente los padres y abuelos de antaño no fueron tan malos como nos los quieren hacer ver? Hoy hablamos sin filtros sobre lo que nadie se atreve a decir de la infancia, la maternidad, la paternidad y la educación. La entrevista que todos los padres y parejas con ganas de ser padres deberían escuchar hasta el final. María, bienvenida nuevamente a podcast, bienvenida a Salud Mental sin Censura. Gracias, gracias. Bueno, creo que no podías haberlo descrito mejor que como lo has hecho. Pues bueno, la pregunta más difícil de todas, ¿quién es María Alda? Es verdad que esa es la pregunta más difícil siempre, ¿no? Yo creo que en sesión, cuando se la haces a alguien, también es de las más difíciles. Pues yo me defino, ante todo, como una mujer que es madre. Y esto es algo que siempre me gusta recalcar, porque soy madre, pero antes de ser madre fui mujer, niña, hija. Y digamos que pasé por una crisis existencial, profesional, a raíz de tener a mi hijo. Creo que mi hijo es un pequeño gurú que ha venido a descubrirme un montón de cosas de la vida y de mí y decidí dejar las aulas después de más de 12 años con un trabajo fijo en un gabinete pedagógico, aunque bueno, ya hemos hablado que pasé por muchos más trabajos, y decidí embarcarme en el mundo del desarrollo personal porque entendí que había muchas cosas de mí que no había sanado o aceptado para poder ser la madre que yo en el fondo sabía que podía ser para mi hijo, ¿no? Entonces hice un proceso de introspección que en realidad lleva desde entonces, ¿no? Pero pasó por un máster, más formaciones, hasta ser lo que soy ahora, que soy una madre que vive en disidencia su maternidad y acompaña a una comunidad que he creado que se llama Madre Disidente para que otras muchas mujeres, que ya han pasado por ahí más de 200, pues puedan crear la vida que ellas desean como mujeres y como madres. Y sobre todo también un poco como luz y guía de sus propias familias, ¿no? Pues fijaos, una madre disidente, una profesora que decidió dejar de
trabajar en el sistema tal cual lo conocemos porque no le gusta. Y te quería preguntar también, María, ¿por qué la gente debería escuchar esta entrevista hasta el final? Pues yo siempre digo que lo que digo la gente no se lo tome como un dogma, que cada uno elija lo que quiera, porque precisamente ese siempre ha sido, creo que mi misión, que cada uno puede desarrollar su propia corriente de pensamiento crítico, ¿no? Pero yo creo que de aquí pueden sacar muchas cosas que nos preocupan, sobre todo ya no si eres padre, sino si formas parte de esta sociedad, por qué hay tantos niños que están sufriendo con el bullying, por qué hay tanto problema con el tema de la salud mental, por qué hay tanto problema con la salud mental en torno a la maternidad y a la paternidad, que tampoco quiero dejarla aparte. Al final yo creo que se trata de hacer un análisis de la estructura social, un análisis a nivel cultural, a nivel, no sé, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando. Y yo creo que de aquí pueden sacar muchas cosas independientemente de sean padres, no lo sean, quieran serlo o no, o estén dudando, que este es otro tema que me gustaría luego que pudiéramos hablar de cómo ahora en nuestra sociedad se está vendiendo el no tengas hijos, no se te ocurra, piénsatelo 2 veces, ¿no? Y que es como, ¿pero por qué? O sea, ¿y tú desde dónde dices eso, no? Entonces yo creo que incluso gente que esté pensando, yo no he nacido para ser madre o no he nacido para ser padre, pues de aquí pueden sacar, como a mí me gusta decir, una posibilidad de ampliar el mapa mental, ¿no? De decir, bueno, pues a ver si es que esto me lo están vendiendo y no lo he comprado, pero no es mío, ¿no? Total, sobre todo cuando dices no quiero ser algo para lo que biológicamente estoy preparado, tienes que entender el desde dónde. Claro. Es como, bueno, pues decido esta semana dormir poco porque tengo que sacar mucho trabajo, pero eso no es lo normal. Claro. O sea, que replantéate el desde dónde. Efectivamente, lo que tú has dicho, muchas de las cosas que vamos a hablar son cosas que están afectando en otras muchas áreas de la vida de las personas, no solo en querer ser o no padres. ¿Por qué madre disidente? Porque sí. Porque... Si no, no sería disidente. Pues mira, esto surgió de una conversación con una compañera en la escuela en la que doy máster, que Andrea sabe. Tuve una conversación súper, llamémosla, ligera, tonta, entre comillas, como la quieras llamar, ¿no? Y de repente me hizo más o menos las mismas preguntas que tú, de, oye, ¿y por qué saliste del sistema? Oye, ¿y por qué dedicarte a esto? Oye, y de repente salió de mi boca la palabra disidencia. O sea, esto de, hay una creencia de sabiduría de la programación neurolingüística que es confía en tu inconsciente, que es mi favorita, pues el inconsciente habló, disidente. Y le dije, es que yo siempre he sido muy disidente desde muy pequeña. Y mis padres bien pueden atestiguarlo porque no he sido una niña muy fácil tampoco, ¿no? Y de ahí salió. Y cuando llegué a casa estaba empezando a trabajar mi marca personal con 2 mentores con los que empecé a trabajar. Y hablándolo con mi marido y peloteando ideas, salió, tío, es que yo soy una madre muy disidente. Porque al final la palabra disidencia, si lo piensas, es un núcleo de personas o una persona que está en contra o que no acepta las directrices políticas o culturales o ideológicas, ¿no? Y que lo vive en disidencia, ¿no? Que podemos, incluso si hablamos ya de la antigua URSS, ¿no? Todas las disidencias que ha habido, porque al final es yo quiero vivir como a mí me dé la gana, no como nadie me tenga que decir que tengo que vivir mi maternidad, que tengo que ser esta madre, que mi hijo tiene que entrar dentro de estos parámetros, que mi familia tiene que ser así o asá, ¿no? Y que cada uno pueda elegir qué valores enseñarle a su hijo. Y eso es lo que yo trabajo mucho con las mujeres que están en la membresía. Es decir, a ver, vamos a buscar cuál es la estructura de valores de tu familia, qué creencias son las que tú quieres conscientemente, que ya sabemos que inconscientemente también se venden muchas, pero conscientemente quieres transmitir a tus hijos. Entonces, ese es el trabajo real. No me compro el último curso de fulanito de tal porque es mega famoso en el cerebro del niño y me dice que esto es sota, caballo y rey. No. Criar no es sota, caballo y rey. Claro. Hay mucho más. Totalmente. Bueno, pues vamos a ir entrando en cositas que has mencionado que la verdad que son muy, muy, muy interesantes. Y te quería preguntar también porque, bueno, tú eres perfé y decidiste, como hemos dicho al principio, salirte del sistema. ¿Qué fue lo que te hizo salir del sistema educativo? Pues sobre todo porque el sistema opositor, y voy a lanzar una a favor sobre todo de todos y todas esas opositoras que hay, que son maravillosos profesionales, el sistema opositor a mí me parece un atraso, pero brutal en nuestro país. Yo te puedo hablar sobre todo de la parte de maestros, docentes, al final, bueno, pues es distinto, pero es un proceso que en realidad no busca la excelencia del profesor o no busca observar cuál es el que tiene mayor vocación
o mayores habilidades. O sea, al final es me aprendo un temario, lo vomito, hago un supuesto práctico, preparo una programación y la defiendo ante un tribunal y ya está. Pero es que luego tú te vas al aula y la realidad es muy diferente. Primero, porque el programa, la programación la vas a tener, te coges la de cualquier editorial que te toque, y te puede pasar que tú quieras hacer la tuya propia y tu compañera de al lado no quiera, pues porque está quemada, porque es normal, y ya tienes otro conflicto. Y al final eso también te acaba llevando a entrar en esa rueda de hámster de que el sistema te come. Y además es que la mayoría de las cosas que tú vomitas en ese examen, luego en el aula no son así. Igual que las que aprendemos también en magisterio. Yo siempre cuento una anécdota que la he contado muchas veces en los correos que mando, que me acuerdo que cuando estaba haciendo magisterio tenía una asignatura que era bases psicopedagógicas que me encantaba y hicimos unos cuadros súper chulos con todas las áreas de los niños, las etapas evolutivas, no sé qué, y yo decía, ¡guau! Esto va a ser la leche, cuando me vaya al aula lo voy a usar un montón, y cuando sea madre, eso está en una caja, no lo he usado nunca, porque no me ha servido para nada, porque los niños son mucho más que eso, ¿no? Entonces, al final yo creo que también en la carrera de magisterio faltan muchas cosas que serían muy necesarias para que no pasaran todas estas cosas que has hablado en la introducción, de temas del bullying, de que los docentes se queman. Mira, es que para mí hay que dar una vuelta a todo, Sergio. Esta es una pregunta que suelo dejar para el final, pero te la voy a hacer ya. Si fueses presidenta del gobierno, María, ¿qué cambios harías justamente para corregir eso que acabas de comentar? No sabría por dónde empezar, porque creo que es que habría que cambiar absolutamente todo el sistema. De hecho, el otro día estaba hablando con mi padre de esto, ¿no? Y le decía, jo, papá, ¿qué dirían nuestros abuelos si hoy levantaran la cabeza? Yo creo que una de dos, o nos daban un bofetón y nos decían, ¿nos lo habéis cargado todo? O se morirían de vergüenza, porque creo que es un sistema que ahora mismo no funciona. Funcionaba en su momento, tuvo su origen, su razón de ser en la transición, pero ahora nuestra sociedad es completamente distinta, necesita otras cosas y la estructura no funciona. Como Estado, para mí, no funciona. No funciona que haya tantísima burocracia, no funciona que haya tantos cargos políticos dentro del propio sistema. Es decir, que una administración de educación, una administración del Cuerpo Nacional de la Policía, que tanto hemos hablado, o de cualquier otro, que haya tantos cargos políticos, no tiene sentido, porque lo que tiene sentido es que sea la gente que realmente está al pie de la calle. Entonces, ¿el sistema educativo cambiaría? Pues empezaría a cambiar las propias formaciones a los docentes y a los maestros. Incluiría una parte más humana de desarrollo personal, una formación real de inteligencia emocional, no lo que ves en el libro. No, es que para entender inteligencia emocional tienes tú que pasártelo por dentro. Incluiría muchísimas herramientas de comunicación. De hecho, es que yo metería la programación neurolingüística dentro de los centros educativos. De hecho, hay países en los que ya está incluida. Sí, porque a nivel comunicativo, madre mía, hay cada profe que uf. Claro, entonces empezaría por la parte de quienes van a estar en el aula realmente con los niños y después seguiría cambiando las estructuras que fuera más... que involucrara muchísimo más al niño en el aula, que las ratios fueran más bajas, eso tendría que hacer que hubiera más profesores, que fuera más manipulativo, más experiencial, que hubiera debates, que pudieran hablar y pensar. Es que yo solo viví, Sergio, o sea, yo iba a un colegio de monjas y yo solo viví. Tanto se critica a los colegios concertados. Adoctrinamiento y tal. Yo recuerdo, perdona, yo recuerdo que tuve una asignatura que era teatro, o sea, imagínate qué exposición a nivel comunicativo tienes que hacer para poder tener una asignatura de teatro. Y yo recuerdo debates en ética, debates en religión, recuerdo trabajos de todas las religiones, recuerdo en segundo de la ESO, no se me olvidará, todos los años en segundo de la ESO se hacía un juicio a Jesús. Y había abogados, había fiscales, había jueces, y todos teníamos que preparárnoslo. Y tú hacías un trabajo de investigación, había debates, porque tú tenías que defender, y aprendías de la historia, no te puedes, mira, se me ponen los pelos de punta, no te puedes imaginar todo lo que aprendías. Yo eso lo he vivido, y veo que mi hijo no lo va a vivir, y a mí me da pena. Porque creo que el sistema digamos, ha habido una parte que se ha tragado todo. La ilusión de los docentes, la ilusión de los maestros, las ganas porque los niños tengan más pensamiento crítico. Al final es una manera también de domar a la sociedad, ¿no? Cuanto menos pienses, esto ya lo hacía Franco, ¿no? Cuanto menos pienses y más te adoctrine, pues más fácil es para mí. ¿Y por qué piensas que ahora mismo el sistema está así y no cambia?
Sobre todo eso es lo que más me preocupa, porque... Pues eso me lo he preguntado yo muchas veces también. Yo creo que hay una desazón por parte de todos en general, porque yo no sé si tú la tendrás, pero yo estoy hasta las narices. O sea, yo creo que hay una parte de desazón nuestra también, en la que no hemos sido tampoco muy responsables de esto. Y personalmente creo que hemos vivido un poco de las rentas de lo que nuestros abuelos y nuestros padres han hecho. Mis abuelos vivieron la guerra y mis padres la transición. Y yo creo que yo estoy viviendo muy cómodamente de las rentas de lo que ellos pelearon. Claro. Y que hay una parte de responsabilidad nuestra que deberíamos de asumir. Que no nos hemos querido implicar. No nos hemos querido implicar a nivel social, ni a nivel político, ni nada. Yo me impliqué a nivel político y lo pasé también mal, te lo digo. Que no... Hay una parte que tiene que ver con los incentivos del sistema, que es que una persona que está en lo público, pues si tiene su puesto fijo, como que ya no tiene ese incentivo de mejorar, luego son mucho papel y mucha burocracia, las administraciones, tal. Pero luego también lo piensas y dices, es que en lo privado muchas veces también falla. Pasa, sí. Yo tengo mi hipótesis, ya sabéis que yo con el tema del móvil pues soy bastante... Pero creo que la dopamina barata en general está haciendo que la gente esté como más atontada, más zombie, como que tiene menos ilusión, menos ganas por todo, está abrumada, está sobre todo con una desesperanza general. Y creo que, honestamente, es algo que nos está influyendo mucho, porque claro, la gente dirá, exagerado, ¿cómo...? Joder, es que estamos todo el puto día con el móvil. Y por lo que vemos por ahí transforma por completo esto. Sí, sí. Claro, si estamos todo el día viendo mierda, viendo lo malo, y estamos ahí adormilados con el TikTok y las chorradas, pues bueno, que sigan haciendo lo que quieran, sigan haciendo y lo que quieren y ya está. Sí que es verdad, además esto es algo que he hablado varias veces con mi pareja, que precisamente quiere sacar un proyecto para ayudar a la gente a desengancharse del móvil, y lo hablábamos, y es verdad, porque al final el móvil está creado para que hasta un niño de 1 año sepa usarlo, y yo creo que hay una parte en la que el cerebro dice, bueno, pues ya me lo da el móvil, ¿yo para qué me voy a estar esforzando? ¿Para qué voy a buscar la ilusión? No sé qué, ¿para qué voy? Y también hay una parte un poco de desconexión, ¿no?, de la realidad. Y el problema es que luego, además, lo que ves dentro del contenido es tan poco real que la gente acaba cayendo en esa autoexigencia de la que hablabas antes, ¿no? O sea, tú ves un vídeo de una persona, ves 1 minuto de su vida, medio minuto, te piensas, porque la mente hace eso, distorsiona todo, o sea, rellena los huecos y dice, qué vida más guay tiene, pero a lo mejor los 5 minutos de antes no los has visto, ¿sabes? Efectivamente. Y entonces tú dices, no, yo tengo que ser esa, porque es que yo en mi campo, en el mundo de la crianza, lo veo, paso el día viendo personas que se dedican al tema de la crianza, enseñando vídeos de... El otro día es que me mandó una clienta mía uno por el Instagram y me dice, ¿tú cómo ves esto? Que le decía, en vez de gritar a tu hijo, cuando tengas ganas de gritar, habla bajo. Y le digo, escucha, eso está genial, pero el problema es que para llegar ahí tienes que hacer un trabajo de entender por qué gritas, para qué estás gritando, de dónde viene, cuál es el origen, cuál es el clic, y cuando ya hayas encontrado todo eso, y hayas encontrado todo ese programa refractario, ya ahí puedes meter el hablo bajo. O sea, es que vendemos unas expectativas y claro, luego vienen, es que porque yo no lo puedo hacer, es que soy una mala madre, es que no sé qué. No, tía, no, es que el marketing de ahora es muy jodido. Es que es muy jodido. Entonces, claro, también eso hace mucho daño. Pues mira, antes de continuar y aprovechando lo que me has dicho de tu chico, que quiere hacer un proyecto para ayudar a desenganchar del móvil, te voy a regalar mi libro, María. Ah, genial. Que, bueno, seguro que también le encanta a él, 7 claves para desintoxicar tu mente, que en poquito estará en Amazon, te lo doy en versión impresa, genial, rollo apuntes de universidad. Porque, madre mía, no sé en cuántos vídeos he dicho esto, pero es que no me da la vida para poner el libro ya, a ver si lo dejo ya en Amazon, pero bueno, mejor eso que enviarte el PDF por WhatsApp. Gracias, así que ya me daréis feedback. Sí. ¿Quieres mi libro digital 7 claves para desintoxicar tu mente? Con él aprenderás un montón de claves prácticas para dominar tus emociones y tus pensamientos en esta sociedad moderna de la dopamina barata, el estrés y la sobreestimulación. Tendrás capítulos con claves psicológicas prácticas para tener mayor paz mental, mejorar tu descanso y tener más energía, gestionar mejor tus emociones y mucho más. Como ves en este índice, tan solo por 14 euros tendrás mi libro y además de regalo tendrás mis 4 guías de maestría mental. Guía 1, secretos para desengancharte del móvil y las redes sociales. Guía 2, 11 pasos para dejar de ser esclavo de la gratificación inmediata. Guía 3, cómo tener la noche de tus sueños, y guía 4, trucos para recuperar tu atención y tu concentración. En la tarjeta que aparece por aquí, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, tienes el enlace para conseguirlo de forma personal hablando conmigo. No lo olvides, salud mental sin censura. Sí, me encanta. Y fíjate,
justo comentabas eso, ¿no? Lo que ves por redes sociales, la expectativa que te crea en todos los ámbitos, pero también a la hora de cómo uno tiene que ser como padre o como madre. Tú criticas mucho esa autoexigencia que los padres imponen respecto a que tengo que ser perfecto en todo, en el trabajo, con mis hijos, estar educando bien, estar educando mal, esto estará bien, esto estará mal. ¿Qué tienes que decir respecto a eso? Pues que sus hijos realmente, o sea, nuestros hijos, lo único que quieren es que seamos nosotros. Sí que con eso les basta. Lo que pasa es que estamos tan preocupados siempre por el qué dirán, qué pensarán, pero por esa propia exposición, porque es que ahora todo tiene que pasar por esa ventana, parece, ¿no? Es como una obligación. Me voy de vacaciones, una foto. Hago no sé qué, una foto. Te quiero decir que yo lo entiendo, yo también lo hago, pero no lo hago desde esa autoexigencia. Yo lo subo pues porque me dedico a ello y obviamente tengo que trabajar las redes sociales, pero no lo vivo como una autoexigencia ni una comparación continua, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que tendrían que entender es que sus hijos lo único que desean es que ellos estén de cuerpo presente, no estén pensando en el futuro y en el pasado, porque cuando yo estoy pensando en el pasado de que le he cagado, lo he hecho súper mal, no sé qué, estoy ahí como enganchándome a esa nostalgia, a esa tristeza, y cuando estoy en el futuro pensando continuamente en el ay, ¿por qué no llego? Porque hoy tienes escolares y no sé qué, no sé cuánto, es que te metes tú en ese embolado porque te da la gana, que yo también lo digo, estás viviendo la pura ansiedad y entonces se te pasa el presente. Y es lo único que tienes. Y tu hijo solo entiende el presente, porque no tiene capacidad cognitiva ni neurológica para estar así, ¿no? Entonces, estás perdiendo la oportunidad de conectar con tu hijo. Estás perdiendo la oportunidad de conectar tú contigo también, porque tu hijo te da la posibilidad de conectar con tu niño y tu niño interior, ¿no? Y te pierdes. Es que te pierdes. Totalmente. ¿Cuáles son los principales, bueno, no errores, sino las principales cosas por las que tú te has sentido culpable como madre? Sobre todo cuando de primeras. Que luego has dicho, joder, sentirme culpable por esto, que seguramente muchas personas se pueden sentir identificadas. A ver, a mí me daba mucho miedo, y esto es algo que quiero contar porque voy a honrar a mis padres también en este podcast, que además es una conversación que tuve con mi madre el otro día. Yo durante muchos años compré una narrativa que me fueron creando según iba saltando de terapia en terapia, ¿vale? Yo desde muy jovencita tuve que pasar por distintos procesos psicológicos y psiquiátricos, ¿vale? Tuve un trastorno de la conducta alimentaria y demás. Durante todos esos años a mí me crearon una narrativa que con mi inmadurez y mi incapacidad cognitiva y mi incapacidad de experiencia compré. Compré hasta que fui adulta y hasta que fui madre. Y en esa narrativa yo estuve muy resentida durante mucho tiempo con mis padres. Mucho tiempo. Culpando a mis padres por cosas que me habían pasado, pues porque me habían pasado por la vida y ya está, ¿no? Entonces, a mí esto también me parece importante que lo tengamos en cuenta, que a veces esas narrativas nos hacen perdernos. Y yo creo que hay que empezar también a dar el paso siguiente del he tenido una historia, pero me puedo hacer cargo de ella como adulta y puedo construir algo en futuro. A mí lo que más miedo me daba cuando me convertí en madre, porque todavía estaba en esa narrativa, era repetir patrones de crianza, ¿vale? Pues porque al final, bueno, pues son los mayores miedos que uno tiene. O de joderle la vida a mi hijo, que es mi frase estrella, pero porque es que esa frase, es que yo creo que el 90% de las madres lo hemos pensado alguna vez. Es que tengo miedo a joderle la vida a mi hijo. Mis clientas, el mayor miedo que tienen cuando lo hablamos es que los traumas de sus hijos, fíjate, los traumas sean culpa de ellas. Como también ahora en nuestra sociedad estamos hablando aireadamente y ligeramente de traumas, de no sé qué, como si esto fuera, toma, te reparte una carta del trauma, ¿sabes? Y además gente sin formación, sin capacitación y sin tener ni puñetera idea de lo que está hablando. Entonces, a mí todo esto me preocupa también. Y mi mayor preocupación era esa, mi mayor miedo era no ser capaz de conectar con él, no ser capaz de acompañarle a nivel emocional, repetir patrones. Pero ¿sabes por qué me preocupaba, Sergio? Porque yo no sabía acompañarme, porque yo no sabía sostenerme a nivel emocional, porque yo no me conocía y yo no había transitado toda esa historia de ese traje que me habían ido haciendo a medida. Y hasta que no rompí con todo eso y construí mi propia identidad, la que yo quería tener, yo no me he considerado que estuviera siendo la madre que podía ser. Dices que se sale antes del IKEA que de la crianza positiva. Sí.
¿Qué es eso de la crianza positiva? Ya también hilándolo con el tema de la sobreprotección y todo esto. A ver, lo de la crianza positiva está muy guay, ¿vale? Pero yo soy un poquito crítica con esto y te voy a decir por qué me voy a acomodar, ¿vale? A ver, yo que soy tan fan de la PNL, si nos vamos a la lingüística pura, ¿vale? Cuando hablamos de disciplina o de crianza, tú, no sé, yo pienso en disciplina, es que esta pregunta se la hago a mucha gente y digo, a ver, ¿tú cuando oyes disciplina qué piensas? Y me dicen, pues en mi padre, en mi madre, cuando me tiraba la zapatilla, es este tipo de cosas asociadas a la crianza, ¿no? Y dices, vale, y dices disciplina positiva, con lo cual estoy todavía en el imaginario colectivo con esa palabra de la disciplina y la palabra positiva, venga, vamos a hacerla guay. Es como que es un poco incoherente, no sé, a nivel lingüístico inconsciente no tiene demasiado sentido, ¿no? De hecho, tengo muchas clientes que me dicen, no, es que yo compré un montón de cursos, pero luego veía que no iba conmigo, ¿no? Había una cosa dentro de mí y yo decía, es el inconsciente. Y entonces, la crianza positiva va un poco de respetar los tiempos de los niños, respetar los valores, ¿no? Ese acompañamiento emocional, tal. Genial. Problema. Definamos lo que es respeto para cada uno. Porque esto de la crianza respetuosa, ¿qué es el respeto para ti? O sea, ya me estás vendiendo de mano un manual específico de lo que es el respeto. El respeto es un valor. Para ti tendrá un significado, para mí tendrá otro, ¿no? Eso desde ahí. Y al final se trata de ir entendiendo cómo cada uno quiere ir estructurando. Y otra cosa importante, yo no puedo educar a un crío en educación emocional, no puedo sostenerle si yo no me sé sostener, si yo no tengo una buena educación emocional. Es decir, ¿tú enseñarías a alguien a conducir sin saber conducir? No, pues esto es igual. O sea, a mí ahí eso siempre me ha rechinado, me parece un poco incoherente. Que se den esas formaciones a los padres de tiki-taka, ¿no? De venga, esto es ABCD, esto se hace así, asá, ya. ¿Y el trabajo de introspección? ¿Y el trabajo desde dónde? ¿Y el trabajo para qué? ¿Y el trabajo de cuáles son los valores? ¿Dónde lo dejamos? Porque ese es el que hace que sea coherente y sostenible en el tiempo. Has mencionado varias veces el tema de los valores y que hay que un poco cuestionarse las cosas porque luego cada familia, cada hijo es de una manera, es de otra, pero ¿crees que a rasgos generales hay algún tipo de valores que suelen venir bien a la mayor parte de las familias? O no sé, por ejemplo, pues el cristianismo, lo que promulga el cristianismo, esos valores de amor, de respeto, de unión. ¿Tú los apoyas o por norma general? Son mis principales valores. Mi primer valor, es que además los valores es algo que están jerarquizados, ¿no? Mi valor número uno siempre es la familia. O sea, es que cada cierto tiempo hay que revisarlos porque van cambiando, ¿no? Pero mi valor número uno siempre, y sobre todo desde que soy madre, es la familia. Y cuando yo trabajo esto con mis clientas, normalmente en esos valores están nuestros valores judio-cristianos de base. Si es que, ¿por qué negamos lo que somos? ¿No? Claro. Está en el amor, está en el respeto, está la igualdad en el sentido de ser iguales, ¿no? Somos iguales ante Dios, ¿no? La familia, la parte de compartir, la parte de comunidad. Pues a mí me gustó tanto crear una comunidad, porque para mí es importante. Esto es algo que se nos ha olvidado. Antes nuestras abuelas criaban en comunidad. Tú no tenías leche y tú, o sea, yo esto lo he vivido con mis abuelos. Si alguien no tenía leche, la vecina de enfrente y eran hermanos de leche y se compartía y se vivía en comunidad y eso se ha perdido. Y es algo que yo veo que demandan, por lo menos el perfil de mis clientas. No estar solas. De hecho, cuando salga de aquí miraré el grupo de WhatsApp y seguro que tienen un grupo de WhatsApp en el que hablan, estarán hablando, comentando, compartiendo, porque a veces es que se necesita y necesitas estar con gente en tu mismo nivel de conciencia, que comparte tus mismos valores. Y es que, o sea, me parece fundamental. De hecho, el auge de las comunidades online y de las membresías, que ojo, que están súper bien, pero va completamente de la mano con esa decadencia en las comunidades y ese contacto social real que antes había en los pueblos. De hecho, yo esto lo hablo mucho también con Andrea y con la gente de nuestro programa, Despertar Masculino y Femenino, que hoy en día es tan complicado o parece tan complicado el tema de la pareja y tal, porque en la pareja depositas todo. Tiene que ser el mejor amigo, tiene que ser disciplinado, tiene que tener gestión emocional, tiene que tener dinero, tiene que... todo. Y claro, ¿qué pasa? Que antes tú eso también lo tenías o eso te lo aportaba otros miembros de tu familia. Pero hoy, claro, como somos cada vez circulitos más pequeñitos y muchas veces, pues una pareja o el que no, pues un gato en casa,
y es como, tiene que tenerlo todo, y si no, buf, ya yo me siento perdido, qué mal, no tengo ese apoyo. Y eso yo creo que va muy de la mano el crecimiento de las comunidades online, que ojo, está genial, porque sin eso peor sería todavía, Sí. pero creo que va en detrimento de lo presencial. Claro, totalmente. Y yo ahí estoy en la lucha de cómo hacer todo esto presencial. De hecho, de vez en cuando hago un retiro a Lisboa y me las llevo allí. Qué y bueno, se ven en qué bueno, persona. genial. Y a veces se Qué fomento guay. que si sé que alguna vive en la misma ciudad o tal, intento que se vean, ¿no? Yo el viernes, por ejemplo, era el cuentacuentos en Guadalajara y vino una mamá disidente de Madrid, vino allí a verme. O sea que al final siempre fomento que haya un poco Eso de es. contacto Ajá. físico, porque no es lo mismo, ¿no? Pero esto también me parece interesante porque luego si te das cuenta en las series, joder, qué problema tiene la gente con el compromiso. Es impresionante. Este es otro de los temas que el compromiso no es solo el problema, tengo un problema con el compromiso a nivel pareja. No, es que hablamos a más. Consigo mismo para empezar. Conmigo, con pareja, con ser madre o ser padre, con el trabajo, es que es más, ¿no? Al final es lo que hablamos, siempre esa mirada sistémica. Si te está gustando el podcast y quieres que más personas conozcan eso nuevamente, no olvides darle un buen me gusta y compartirlo en tus historias de Instagram o por grupos y conversaciones de WhatsApp con tus amigos y familiares. Recuerda, salud mental sin censura. Te quería también preguntar por, bueno, si crees que estamos creando una sociedad de niños flojos y sobreprotegidos. ¿Tú qué piensas de la sobreprotección? Luego te voy a poner en una situación, que no sé si ya has mirado el guión, 3 situaciones, con cuál te quedarías, pero ¿crees que estamos creando una generación de cristal y de niños sobreprotegidos? Pues no sé si de cristal, pero sí que es verdad que además es que hace muy poquito tuve una reunión en el cole de mi hijo y se lo comenté a uno de los coordinadores, le dije, mira, es que te voy a ser muy sincera, es que estamos creando una generación de niños totalmente sobreprotegidos, que es que van a salir medio gilipollas, o sea, con perdón, pero porque es que al final dices, si yo estoy todo el rato como una madre helicóptero, sobreprotegiéndole de todo, porque ay mi niño, tengo miedo, ay no sé qué, no sé cuántos, yo no le estoy dejando lo que necesita, que es vivir experimentando, experimentar y aprender a vivir experimentando. Porque es que lo veo en los parques, lo veo en la puerta del colegio de mi hijo, me ve algún padre del colegio de mi hijo, pero es que lo veo, ¿sabes que lo veo? Es decir, yo tengo unos miedos, ¿vale? Yo soy adulta, he vivido unas experiencias, tengo unos miedos que me limitan. Y lo más natural es que yo no quiera que mi hijo pase por esas situaciones. Pero eso pasa cuando tú te estás identificando con tu hijo y no entiendes que tu hijo es un ser individual y que tu única responsabilidad en este mundo es acompañarle. Y estar ahí para cuando se pegue la leche padre como han hecho nuestros padres. Si yo le sobreprotejo, le impido descubrir quién es, dónde están sus límites, qué le gusta, cuáles son sus valores, qué quiere hacer en la vida y experimentar y conocer personas de forma genuina. Pero desde el te pongo la pajita en la boca para que no te manches que veo, a niños de 6 años, se pegan porque se han pegado, porque son críos y montamos un drama. Entonces, a mí eso es algo que me preocupa porque luego veo que tienen un problema con la frustración brutal. A mí también le pasa, a veces, porque, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Su cerebro funciona de una manera muy diferente y eso es un rasgo típico. Pero es que les ves que les cuesta frustrarse, que les cuesta responder a una pregunta más personal, ¿no? Yo trabajo con adolescentes y a veces cuando les hago preguntas en sesión, no sé, y digo, mira, el otro día le dije a una niña, mira, vamos a hacer una hucha virtual. Cada vez que digas no sé, vas a echar 10 céntimos, luego lo donamos a una ONG. No, ya no lo digo más. ¿Cómo que no sabes, tía? Si no sabes tú, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Qué? No sé Brutal, qué sientes, no sé, joder. Total, es como un empanamiento. Yo es que Pues esta niña no tiene móvil ni nada, te lo digo. También, en esta no aplica el móvil. Aplica que no les estamos dejando, ni en el colegio se les está fomentando pensar. Eso es, por ti mismo. Que no es solo el móvil, ni mucho menos. Es que al final es el sistema en sí, que es como, ala, tú te sientas ahí, escuchas, habla lo menos posible, calladito, pero sin reflexión, sin debates, Claro. sin esa capacidad de desarrollar el pensamiento crítico, de dar respuestas argumentadas, extensas. No sé. Eso me Claro. daba. Me encontraba yo con eso en las prácticas cuando las hice, que también estuve con chavales. Madre mía.
Pues es esa sobreprotección al final, a ver, que es natural, yo lo entiendo y siempre digo, yo no estoy para juzgar, yo estoy para analizar y ampliar el mapa. Es verdad que es muy natural tener ese miedo, ¿no? A mí me da miedo que mi hijo sufra bullying, yo sufrí bullying, normal, y que lo produzca también, pero no puedo evitarlo, sé que no voy a poder evitarlo, que lo que puedo hacer son otras cosas antes, pero yo no voy a poder, no tengo un mando para controlar todo lo que hace mi hijo. Claro. No puedo. Y además es que es absurdo, Sergio, intentarlo, porque en el hecho de intentarlo, tú te quemas también y lo sufres y tu mente vuela y monta películas. ¿Cuál sería, María, la diferencia entre sobreproteger y proteger? A ver, proteger es algo innato, ¿no? Tú ves que tu hijo se va a caer y normalmente vas a intentar que no se caiga, ¿no? Pues yo le dejo que se caiga. Porque para mí si le paro la caída es sobreproteger. Ahora, si después se cae, voy a intentar... Hombre, no voy a dejar que se abra la cabeza, ¿no? Claro, Obviamente. estamos hablando también de... tú tienes que ver un límite, ¿no? Yo creo que también hay un punto en el que tienes que ver cuál es el límite de protección y sobreprotección. Pero para mí la pregunta sería, ¿tengo miedo a que suceda esto? Estoy viendo esa situación. ¿Qué estoy viendo de esa situación? ¿Es mío o es de él? No sé si me he explicado. Sí. Imagínate que viven en una situación en el colegio X, ¿vale? En la que tienen un problema con un compañero o un amigo, ¿no? De estas típicas broncas que tienes con los amigos, que de repente te quedas solo o no tienes amigos y tú te empiezas a preocupar porque empiezas a pensar, ay, se va a quedar solo en el patio. Es que te estoy hablando de cosas que me han pasado en sesiones. Ay, que va a estar solo en el patio porque claro, no va a tener amigos, no le van a aceptar. Tu mente empieza, ¿no? La maquinaria. Y tú empiezas a meterte en sus relaciones. Oye, pues queda con fulanito. Oye, ¿por qué no llamas a menganito? Oye, ¿por qué no haces esto? O hablas con los niños. Eso es sobreproteger. Porque, ¿de dónde viene ese miedo? Pues el 90% de las veces es porque tú has vivido una experiencia que te está diciendo, cuidado, eso es tal, eso es soledad. Y estás buscando en tus archivos de tus experiencias. Pero al final es una distorsión de tu mente, no es real. Tu hijo tiene que pasar por esas circunstancias y si llega ese momento en el que se tiene que sentir solo, es una oportunidad de crecimiento para tu hijo, para que desarrolle sus propias habilidades sociales y tú estar ahí para acompañarle durante el proceso emocional de lo que va a experimentar. Y luego otra, es que igual tu hijo no le da esa importancia que le estás dando tú. Yo me acuerdo, a mi hijo en primaria les han mezclado a los niños, les han mezclado las aulas. Y le han separado a su mejor amigo, ¿vale? Su mejor amigo que son, o sea, juntos son el team perfecto porque se amansan entre ellos. Y cuando nos enteramos la madre y yo, dijimos, jo, qué pena, les han separado. Y cuando yo llegué a decírselo a Manuel, fui con un poco de tiento, como curiosa a ver qué pasaba, y me dijo, no pasa nada, mamá, va a seguir siendo mi amigo siempre, yo le voy a ver en el patio. ¿Sabes? Pero es que el otro igual. Y nosotros preocupadas. Claro, al final podrías decir, joder, a mí me pasó algo parecido, la voy inconscientemente. Claro. Pobrecito, no quiero que le pase igual. Pero es una lectura tuya, es tu experiencia. Guau. Tienes que dejarle él que la viva. Y es que además te pegan unas leches de realidad. Y por eso, si estás presente, los niños solo necesitan escucha, presencia y que saques tu curiosidad. Es lo único que necesitan. Si estás presente, tienes curiosidad, y escuchas lo que te dicen cuando tú preguntas con curiosidad y sin juicio, es brutal lo que puedes aprender. Es que es brutal. Esto que acaba de decir es súper interesante porque justamente la sociedad actual, el tema de la conciliación, que la mujer ya esté también en todos los puestos de trabajo, que oye, quien quiera y tal, encantado, pero yo no voy a decir aquí lo que tiene que hacer nadie, pero está ocurriendo, está pasando que los niños están completamente distanciados de los padres, que apenas tienen tiempo porque nos han vendido esa libertad de la mujer para trabajar, que realmente es que el dinero no da y tienen que trabajar los dos, pero muchas mujeres querrían estar en casa con sus hijos tranquilamente, pero te venden que es libertad de empoderamiento, mentira, que quede claro, pero bueno, la cuestión está en cómo esto está influyendo en la crianza de los hijos. La ausencia de los padres para tener ese tiempo a la hora de escucharles, a la hora de prestarles atención y a la hora de hacerle preguntas de curiosidad. ¿Cómo está influyendo esa ausencia?
Pues influye mucho. El otro día, es que yo, por ejemplo, estas cosas las hablo mucho con mis padres y, bueno, además, yo creo que ahora más todavía porque mi padre ha sufrido un ictus, entonces está ahora en casa y, bueno, pues hablamos mucho de estas cosas y le digo, es que antes las casas eran más baratas. Estas conversaciones típicas y me dice mi padre, no, eran igual, pero es que ahora os sabéis que generan unas necesidades que antes no teníamos. No me dice, antes tú te ibas de vacaciones a la playa en verano, pues te ibas 15 días y ahora estáis viajando todo el tiempo. Y ahora queréis cosas que para nosotros no eran esenciales. Me dices que las prioridades son distintas, ¿no? Mi madre trabajaba fuera de casa también. De hecho, yo soy hija de un padre muy, muy corresponsable para la época en la que son, porque mi padre tiene 67 años, mi padre cocinaba, mi padre hacía la comida, hacía la compra, cuando mi madre trabajaba los fines de semana limpiábamos mi hermano y yo con él en casa, o sea, siempre ha estado presente en reuniones de colegio, o sea, un padre muy corresponsable, a diferencia de lo que yo veía en aquella época, ¿no? Que todavía pues, había padres que no lo eran. Y mi madre trabajaba fuera. Y yo no recuerdo realmente haberme sentido abandonada a nivel emocional, pero ahora sí que es verdad que lo veo. Y yo no sé si es por esta exigencia de la que estábamos hablando antes también, ¿no? Esa necesidad de ese pack que hemos comprado, que nos han vendido, yo lo voy a volver a repetir, ¿vale? El marketing de ahora es muy jodido, nos han vendido una historia muy guay de la mujer ejecutiva, empoderada, que gana mucha pasta, que incluso puede estar por encima de su marido, porque parece que es que también tenemos que hacer eso, ¿no? Quedar por encima de nuestros maridos. Y yo creo que nos hemos metido en esa rueda tan autoexigente que nos hemos olvidado de para qué tuvimos hijos. Total. Y es muy triste ahora el verano, Sergio, perdona, que llega el verano y los campamentos, yo tengo una amiga que se dedica al tema, tiene campamentos, y tiene hasta en agosto. Porque claro, los padres necesitan trabajar, las madres, bueno, ya como sean autónomos ya no te quiero contar, pero yo por suerte que soy autónoma me organizo bastante bien porque pongo por delante mis prioridades. Claro. Y en mi caso mi prioridad es estar con mi hijo. Claro que sí que es mi proyecto, claro que sí es acompañar a las madres disidentes, claro que es ir a dar conferencias, claro que es ir a hacer formaciones que hago, pero en verano pues bajo un poco el ritmo porque mi hijo tiene 7 años y va a tener 7 años solo ahora. Entonces yo creo que a veces tenemos que plantearnos también cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué valor y qué peso le estamos dando al dinero? Porque el dinero no es un valor en sí, es un medio con el que yo consigo algo. Pero ¿realmente el dinero te está dando esa libertad que crees que quieres o te está haciendo más esclavo? Igual esas son las cosas que hay que plantearse. Total. Es que es para darle una vuelta hacia dónde estamos yendo. Queremos que es libertad, pero realmente... O sea, es esclavitud. Para mí es más esclavitud. Y luego, la mujer siempre ha trabajado, las mujeres siempre han trabajado. ¿Qué pasa? Que ese trabajo, por ejemplo, se iban a la huerta a hacer cosas del campo y tal, se llevaban a los críos, claro. se llevaban a los críos, y los niños estaban ahí también echando una mano, o haciendo cosas de la casa, y los niños, es como que no había tampoco esa distancia física tan grande. Pero hoy, salvo que trabajes online, como por ejemplo en tu caso que tengas pues la membresía online y estas cosas, Que seas autónomo y tengas tu propio negocio y sí. Claro, y creo que ese es el mayor problema, que es que estamos creando una generación de niños que se están criando Ausentes. completamente distanciados de sus padres y que los está educando una pantalla. Sí, sí. Y va para más. El otro día estuve hablando con una persona que se dedica al mundo de la formación, hablando precisamente de cómo la IA va a interrumpir también dentro del sector educativo. Y antes que hablabas de lo del tema del empoderamiento, que esto es algo que yo digo mucho y me han puesto a parir mucho por decirlo, pero voy a decirlo aquí también. Claro. Es que no somos conscientes de que todas estas corrientes nuevas que hay de crianza en realidad siguen perpetuando lo mismo que tanto critican las feministas y lo compran. Porque si yo doy por hecho que es obligación mía y no del padre que haya un sostén emocional, estoy perpetuando la misma historia de entonces, ¿no? Antes, antes en la familia el padre era el que salía fuera a trabajar, porque era así, ¿vale? No vamos a criticarlo, era así, hay que aceptarlo. Salía fuera, ganaba dinero y la madre era la que se encargaba de que la familia estuviera unida, el sostén emocional, la que se encargaba de toda esa parte.
¿Por qué coño se siguen planteando que es obligación de ellas sí o sí? ¿Por qué siguen comprando lo mismo? Es que lo compran y no son conscientes. No, yo soy una mujer súper empoderada, soy muy feminista, pero te sigues comiendo y te sigues apuntando a 300 cursos para ver que tú seas la buena madre. Cuando a lo mejor lo que tienes es que ponerle las pilas a tu pareja o cambiarle por un botijo, ¿sabes? Porque es que claro, luego muchas veces yo cuando tengo sesiones con ellas les digo límites y repartir, porque hay muchos hombres también que siguen anclados en eso y esto es real, porque también duele hablar de emociones siendo un hombre en la actualidad. Duele, tú lo sabes. Porque te van a tildar de, porque te van a decir qué, porque eso no, porque eso sí, porque aquí todo el mundo viene a decirnos lo que tiene que hacer una mujer, lo que tiene que hacer un hombre, lo que tiene que hacer un niño y lo que tiene que hacer, no sé, una vaca. Entonces, para mí eso también es algo que es importante que seamos conscientes de que el marketing, vuelvo a decirlo, es muy jodido. Y te siguen vendiendo la misma historia y siguen perpetuando los mismos patrones de antaño, por mucho que lo quieras teñir de avance, de feminismo y de no sé qué. No, sigues cayendo en el mismo juego, tía. En el mismo. Ha habido antes una cosa muy interesante que has dicho, que te comentó tu padre, del tema de las necesidades que un poco el mundo moderno quizá nos ha metido en la cabeza, a la hora también de usar el dinero y de que todo nos parezca más complicado. Yo siempre lo digo. Dicen, es que tener un niño es muy caro. Es caro si de primera ya le estás comprando unas Nike, si le estás comprando un móvil, un iPhone con 4 años y una serie de cosas que no necesita. Claro. Que es que no necesita para nada. O sea, eso para empezar. Y luego, lógicamente, eso, que nos han impuesto ahí a través de la publicidad, del marketing, una serie de necesidades, de cosas que se supone que tú tienes que hacer para ser guay, para luego hacer postureo en redes sociales e impresionar a la gente que le importas. Y eso hace que el dinero se te vaya en tonterías. Lógicamente, claro que hay una inflación del copón, claro que no tiene nada que ver comprarse una casa ahora con antes, que no hay una proporción entre lo que vale una casa con el sueldo, pero también está esa realidad de, joder, la gente se gasta el dinero en chorradas. Es que tengo que ir a esta cafetería de Madrid que la acaban de abrir y claro, es súper cool y tengo que ir. Tú eres tonto. Si no tienes dinero ni para comprarte una manzana y te vas a ir que luego la gente, que es otra cosa, no ahorran nada. Están con el carpe diem. Digo, pues bueno, tú verás. Pues ya verás cuando llegue la jubilación, que nos vamos a reír. Sí, yo creo que al final hemos generado unas necesidades que no tenemos y ya está, es que no hay más. Y hay que pensar en... Es que cuando hablamos de estos temas siempre me resuena en la cabeza una frase que dijo una vez una profesora cuando hice el máster con Andrea, además. Esta frase la dijo y a mí se me quedó grabada a fuego, que es que vivimos en una sociedad que hace continuamente para tener. Y se nos ha olvidado que lo único que tenemos que hacer es ser. Y ya está. Es que no hay más. ¿No? Que tenemos que pensar que lo que hoy somos es hoy, que yo no soy lo que tengo. O sea, es algo mucho más profundo, porque eso yo creo que es realmente el origen de muchos de los problemas emocionales que luego tenemos, de la ansiedad, de los miedos, yo, por ejemplo, como emprendedora a veces, y lo confieso, me agobio, ¿no? Porque pues sabemos que a los empresarios nos dan por todos lados, llega el trimestre y digo, joder, no sé qué, pues tengo que facturar más. Pero yo siempre cuando entro en ese bucle, digo, vale, a ver, vamos a parar. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué estás dispuesta a hacer y qué no estás dispuesta a perder? Y esas son las únicas preguntas que te tienes que hacer. Es que no hay más. ¿Qué vida quieres diseñar y qué estás dispuesta a hacer? Pues a lo mejor hay gente que quiere ganar 2 millones de euros al año y está dispuesta a no ver nunca a sus hijos. Pues me parece genial. Pero habrá gente que no. Y yo creo que trabajar también mucho tu propio criterio, tu autoestima, o por lo menos no la autoestima, sino el autoconcepto que tú tienes de ti mismo, y reforzarlo para no dejarte llevar por toda esa corriente que al final te acaba arrastrando de forma inconsciente, porque está en el inconsciente colectivo y te arrastra. Y en un momento dado, por lo que sea, te puedes despistar. Entonces, eso me parece importante también. Cambiando un poquito de tercio, María, ¿tú qué piensas del un azote a tiempo puede salvar de muchos problemas? Te diré que ni de coña, porque
A ver, seguramente, yo a mi hijo recuerdo de pequeño, muy pequeño, cuando estaba pasándolo fatal, que yo todavía no había empezado todo mi proceso de introspección, recuerdo darle un azote y no se me olvidará en la vida. Y no lloro pues porque me lo he trabajado, pero a todo el mundo se le puede ir la mano en un momento. Hemos hablado antes de agresividad y de violencia, ¿no? De que puedes estar pasando un mal momento. Y es que el otro día además presencié un bofetón a mano abierta a un niño y te lo juro que todavía me estoy recomponiendo porque, claro, la cara del niño fue un espectáculo. Primero porque fue en público, segundo porque duele, tercero porque es tu padre y cuarto porque no lo entiendes. Entonces, educar a tu hijo a golpes, pues eso sí que genera traumas, ¿no? Rompe la relación. Eso no desarrolla un apego seguro. Al final, o tienes un apego ambivalente total, que no sabes a qué atenerte, ¿no? O tienes un apego totalmente inseguro. Genera una sensación de culpabilidad, porque al final, y esto se ve mucho, las personas que sufren maltrato verdaderamente, o que sufren algún tipo de abuso, o las personas que sufren bullying, muchas veces no lo cuentan o cuando lo cuentan siguen sintiendo una cierta culpabilidad porque piensan que es culpa de ellos, que ellos han hecho algo malo. Entonces estás desarrollando en esa criatura la idea de que ha hecho algo verdaderamente malo porque hay algo malo que está en él que necesita ser castigado con fuerza física. No tiene sentido. O sea, yo entiendo que te pueda pasar una vez, pero ya. O sea, en un momento muy, muy puntual, no estamos hablando de nada reiterado, ojo, estamos hablando de algo muy puntual. Nos imagina unos padres que sean unos padrazos increíbles. Es que hay que empatizar, Sergio. Es que ese es el problema de esta sociedad, que no empatizamos. Y que mentimos abiertamente. Porque es que hay que decir la verdad. Todo el mundo ha perdido los papeles en algún momento. Ha pegado 3 voces, ha tirado algo, o ha pegado un portazo, o ha querido partirle la cara a alguien. Sí. Pero ya, a mí me pasa mucho. Ya no te, me total. controlo. Pero ya no por el tema de empatizar con ellos, o sea, que eso por descontado, porque, joder, hay que ver cada situación, sino el tema de si tiene alguna función útil. No tiene ninguna función. Es decir, un niño puede aprender algo positivo para su futuro si en una situación, no sé, te voy a poner, imagínate que está en un bar y que no se calla, y el padre dice que te calle, y el niño se levanta y empieza a hacer el trasto y le coge, que te estés sentado, y luego el niño coge, se levanta y tira el mantel de la mesa al lado y les tira la comida, yo qué sé, y el padre coge, ¡pa!, azote. Ahí no, ahí que habría que hacer. Yo entiendo que pierdes los papeles, pero no. ¿Y pues, qué sea, por ejemplo, en una situación pues así? imagínate, se ha tirado el mantel, ha tirado los platos, primero respira, regula tu sistema nervioso antes de partir, de liar la parda, ¿no? Y segundo, es que, ¿cómo aprendes? A ver, ¿tú cómo aprendes de la vida? ¿Cómo aprendes? A base de experiencia y de cagarla muchas veces, ¿no? Pues los niños es lo mismo. ¿Cómo va a aprender? Pues viviendo la consecuencia directa, natural, de que es que yo le voy a poner a recoger los platos, va a pedir disculpas y va a limpiar. O sea, mi hijo, por ejemplo, muchas veces se mete en el ascensor y se pone a tocar el cristal, ¿vale? Y le digo, a ver, macho, es que si tú manchas el cristal, el que lo va a tener que limpiar es Santi, el conserje. Entonces, te coges el cristasol y lo limpias. ¿De qué me sirve gritarle, pegarle, castigarle? El castigo no enseña realmente, porque cuando tú castigas a un niño, ¿vale? Imagínate que ahora yo tiro la taza y tú me dices, ¡castigada sin móvil! Estoy quitando el foco del propio aprendizaje de haber tirado la taza. No sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿No? He pegado a mi hermano, ¡castigado sin tele! No, porque estoy poniendo el foco en la tele en vez de en el aprendizaje de la propia situación. Entonces, no tiene sentido. Brutal. Y cuidado también con lo de las consecuencias naturales, porque a veces yo me he encontrado clientas mías que es que me muero de la risa, porque me dicen, no, es que yo hice un curso con fulanita de tal, no sé qué, un así súper referente, me dijo que esto es una consecuencia, y digo, perdona, eso es un castigo. Que a veces es muy difícil encontrar la consecuencia natural y directa, y dudas, y también es normal. Pero yo voy a volver a decir lo mismo, confía en tu inconsciente. Has nacido realmente para poder reproducirte y ser madre. Entonces, es imposible que no sepas realmente cómo hacerlo. Lo que pasa es que fuera te han contado que no tienes ni idea, pero sí sabes. Muy buena la respuesta, la has montado muy bien a lo del azote. He superado la prueba, ¿no? Sí, está muy bien. Y bueno, es que lo que tú dices, sobre todo empatizar. A veces que lo mismo ves a un padre que pierde un poquito los papeles por la calle y dices, joder, es que cuando sea padre comerá el huevo, es que puede pasar perfectamente y ahí me quiero ver yo también más en un futuro. Pero es que tú no sabes lo que está pasando esa persona. Y si está pasando una situación muy complicada, imagínate, ha perdido el trabajo, tiene un familiar en un hospital,
Es que yo Claro. qué sé. Otra cosa ya es la reiteración, que de hecho ahora te quiero Claro. poner en ese escenario y es, imagina que te tienes que quedar con uno de estos 3 escenarios que te voy a plantear. Uno, el de sobreproteger al extremo a tu hijo. Segundo, estar ausente, pasota, en fin. Y en tercer lugar, el tercer escenario sería el de estar presente, pero que haya mucha agresividad a nivel verbal y físico. ¿Cuál de los 3 ves menos malo? Lo pones un poco complicado, ¿eh? Si te tuvieras que quedar con alguno, ¿cuál sería el...? Mira, Sabemos que no hay ninguno ideal, cosa que no tiene nada que ver eso con ninguno ideal, pero si tuvieras que quedarte con alguno de ellos, ¿cuál es el menos malo? me acuerdo una vez le dije a una madre en una reunión, cuando estaba además haciendo las prácticas de psicopedagogía, le dije, el resultado cuando tienes un niño al que digamos que has abandonado, a cuando estás hiper mega protegiéndolo, puede ser el mismo. Te puede salir un futuro niño de hermano mayor. Y es así, realmente. Pero entre las 3 yo creo que, fíjate, veo más... Y esto es un tema mío, no lo sé, igual ahora alguien me dice, ni de coña, estás equivocada, pero para mí creo que tiene más solución el hiperproteger. Porque al final el ausente, cuando tú tienes unos padres ausentes, aprendes a... Yo me lo quise, yo me lo como. Bueno, igual el ausente también podría... Con Yo el fíjate, tiempo... ese es el que te iba a decir, justo lo que acabas de decir, pero que luego puede salirte, Claro, en fin, como sí. tú has dicho, un hermano mayor. Pero Bueno, yo no sé. igual también podrías luego cambiar esa situación, ¿no? Pero al final tú sabes que esto lo que genera es un tipo de apego que desarrollas que Sí. luego eso se ve impactado en tus propias relaciones, ¿no? Y también en la relación que acabas teniendo con tus hijos. Por supuestísimo el del maltrato ni de coña, porque es que realmente lo que generas en esa persona es un estrés postraumático brutal, con lo cual esa persona va a vivir toda la vida con su sistema nervioso a tope, va a vivir en alerta, va a vivir con ansiedad. Es mucho menos solucionable. Hombre, no, o sea, ese no. Y los otros 2 igual, pues sí que podrías con el tiempo trabajar ese tipo de apego. Al final el apego, tú sabes, ¿no? Que lo hemos hablado, se puede modificar, se puede cambiar. Claro. Puedes aprender a vivir de otra manera. Sí, es que Pero lo que me tú las has puesto difíciles, No, Sergio, ¿eh? claro, ese es el objetivo. Es que el ausente, yo creo que al final, si se dan ciertas circunstancias también a nivel contextual, puede hacer que lo mismo esa Claro. persona desarrolle una responsabilidad y una serie de cuestiones, pero claro, Claro. se tienen que dar las Es que circunstancias. igual también ahí entraría un poco que me hubieras dado contexto. Nada, Que a lo esto sin mejor- contexto ahí a lo me- bestia. No, pero es verdad que a lo mejor en un contexto determinado es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, soy muy autónoma y tal. De hecho, yo tuve alguna compañera en el colegio de pequeña, recuerdo que sus padres trabajaban mucho y eran así, son personas responsables ahora con trabajos, pues por ejemplo, policía. Pero es verdad que luego a lo mejor hay otra persona que si se rodea de un contexto menos facilitador, pues a lo mejor acaba en el parque bebiendo litronas con 40. Total. Es que no lo sé, yo Sí. creo que al final todo es muy relativo, pero entre todas creo que casi me quedaría con esas 2 sin duda. Ojo, dejando claro que ninguna de esas Ninguna es de esas, desde la luego. correcta. O sea, diga. ninguna. Lo propio es estar presente. Mira, también se habla mucho de que los padres de antaño, bueno, ya nuestros abuelos, incluso bisabuelos, han sido generadores de traumas, que han sido muy duros, que han sido muy malos padres, muy malas madres, que han sido súper rudas, es que... pa. De hecho, me acuerdo que mi madre me decía que, por ejemplo, en el colegio, cuando el profe te daba con la regla, los dedos, tal, que luego llegaba a casa, lo decía a su madre y su madre le daba también, o sea, en plan... Algo habrás hecho. Que efectivamente... Pero hay absolutamente de todo. ¿Tú crees que esos padres han sido tan malos como se los pinta en generaciones anteriores? Pues esto es lo que hablábamos antes de lo de la narrativa, ¿sabes? Que creo que se ha normalizado demasiado en nuestro vocabulario habitual la palabra trauma, que se habla de esa palabra con una ligereza que a mí me preocupa Total, bastante. Porque trauma, vamos a ver, hay traumas con T minúscula y traumas, pero tú no puedes decir que todas las personas tienen traumas brutales, intergeneracionales, y no sé, o sea, ¿eso en qué te basas, no? Al final yo creo que nuestros padres vienen de una generación, yo siempre lo he dicho, y además te lo he dicho, yo compré una narrativa y estuve mucho tiempo enfadada con mis padres, pero es que al final yo he entendido que también compré esa narrativa y que como niña tampoco tenía capacidad para entender determinadas cosas, que hoy he descubierto que no era por mis padres, sino porque mi cerebro funciona de una manera totalmente distinta y no es un cerebro divergente. Entonces,
todo ese periplo que yo fui pasando de terapeutas, de no sé qué, no sé cuántos, Altas respondía a capacidades. eso, ¿sabes? Entonces hay mucha gente ahora que lo está descubriendo de adulto como yo, ¿no? Entonces, yo creo que somos hijos, por lo menos tú es que eres más joven que yo, pero yo soy hija de una generación de padres que estuvieron en la guerra, que lo que les preocupaba era la manutención de sus hijos, darles alimento, darles cobijo, darles... La dimensión emocional no entraba ahí pues porque no tocaba en esa generación, ¿no? Y nuestros padres pues poco a poco empezaron a darle más importancia a la salud mental y finalmente creo que va a ser nuestra generación la que realmente rompa con todos esos estereotipos de que el que va al psicólogo es porque está loco, de que cómo vas a ir tú a hablar con alguien de tus intimidades, cómo vas a hacer terapia de pareja. Yo creo que eso lo vamos a romper nosotros, pero para nada creo que nuestros padres, a ver, salvo excepciones obviamente, seguro que habrá gente que lo habrá pasado mal, que entonces el maltrato estaba muy normalizado, tanto por parte de intrafamiliar con la mujer como entre los niños y demás, ¿no? Pero es que juzgar con el paso del tiempo, es como si ahora tú te sentaras y juzgaras al Sergio de hace 10 años. Claro. Pues con lo que sabes ahora, tus habilidades y tus conocimientos, pues es un poco injusto. Efectivamente. Entonces, Y yo creo que a veces pecamos un poco de soberbia. Es decir, creo que había cosas... y cero compasión, Sergio. Cero. Y que había cosas buenas, es decir, Claro. lógicamente, claro que es lo mismo, pues se podía pedir en los hombres que fuesen un poquito más a la hora de hablar de sus emociones, por ejemplo, no sé, pero creo que por norma general, hoy en día, y fíjate que decir esto como psicólogo, algunos dirán, ah, un psicólogo diciendo esto, creo que a la mínima es como... Todo lo que me pasa es por el traumita que me han generado mis padres, es que la generación de 4 generaciones anteriores ocurrió esto. A ver, que la vida es inherentemente chunga, o sea, tiene momentos complicados y creo que se nos faltan huevos. Creo que faltan huevos a la hora de coger las cosas, vale, me ha pasado esto, pues ya está, tío, voy a dejar de llorar y voy Salir a empezar... del victimismo, ¿no? O sea, efectivamente, claro que es importante ser consciente de, bueno, te ha podido influir o tienes que mejorar alguna cosa, pero, joder, creo que hay mucha justificación y como me ha pasado esto, pues claro, y es que, no sé qué... Vamos a ver. Y de hecho no creo que sea casualidad de que haya tantos colectivos hoy en día, colectivos de, es que gordófobo, es que el calvo, es que el no sé qué, es que... vamos a ver... Yo no creo que sea casualidad. No, Antes no había tanta tontería. Es que es desde donde lo miras. Al final lo estás mirando desde tu propia película, de lo que tú has considerado que es tu trauma, ¿no? Y decir, no, es que tengo un trauma con no sé qué, no, es que tengo un trauma con no sé cuántos, no, es que joder, tío. A ver, todos hemos vivido experiencias jodidas en la vida. Cuando un niño vive una experiencia... ante su incapacidad cognitiva, o sea, su poca capacidad cognitiva en ese momento para dar sentido a lo que está sucediendo, su falta de experiencia y su falta de capacidad lingüística para expresar lo que vive, pues sabemos que se puede generar un pequeño trauma. Vale, pero de ahí a decir que es que estoy traumada porque mis padres me jodieron la vida, porque eran unos capullos, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque, pues a ver, tus padres lo hicieron lo mejor que lo pudieron con lo que tenían en ese momento. Y juzgarles de esa manera también es injusto. Y cuidado con juzgar, porque cuando señalas, el dedo también algún día puede ir de vuelta. Total, cuando señalas a alguien, 3 dedos apuntan a ti. A lo mejor el día de mañana es tu hijo el que te lo hace a ti. No creo yo que te haga tanta gracia. Y esto es algo que yo digo mucho en la membresía. Cuidado con juzgar a nuestros padres. Porque cuando tú eres capaz de hacer ese trabajo también, de compasión y de entender la propia historia de tus padres, ahí es cuando viene realmente el momento de sanar y aceptar lo que es. Porque tú formas parte de un sistema, que esto hemos hablado Andrea y yo un montón de veces, ¿verdad? Formas parte de un sistema con una amplia historia. Y si tú eres capaz de ver toda esa historia, pues mira, a lo mejor eres tú el que consigue sanar a tu propio linaje. Como mis madres disidentes. Qué bueno. Si os está gustando el episodio hasta aquí, ya sabéis, compartirlo y dejaremos todas las redes de María en la descripción. Por si le queréis echar un ojito, ahí vais a tener todo. Que desde luego tiene cosas muy interesantes y un correo al día, Sí. que encima lo estoy echando un ojo y joder, escribes ahí de forma muy, Sí, muy entendible, clara. que vamos, que cualquiera lo puede sacar, Sí. esa parte práctica, desde luego. ¿Qué opinas de...? Joder, es que son cosas que antes, lo que te he dicho, ¿no? El profesor te hacía algo, llegabas a casa y te decían también, pues algo habrás hecho. Y ahora es como, si el niño va a casa y dice, es que el profesor me ha dicho tal cosa, lo mismo va el padre
y va a defender al niño. ¿Cómo le has dicho a mi niño esto? ¿Qué opinas de eso? O sea, de que, por un lado, el profesor creo que ha perdido capacidad de poder tener un poco de mano dura en la clase, pero también de que los padres sean como a la mínima, oye, ¿cómo has dicho esto a mi hijo? Es que te voy a denunciar. Es que vivimos en una sociedad en la que hay que medir todo lo que dices. Ese es el problema de base. Entonces, todo lo que dices puede ser sujeto a juicios y a interpretaciones y a cortes y a lo que sea. Y ese para mí es uno de los problemas. Mira, juzgar a un profesor, y con todos mis respetos, alguien que no tiene ni puñetera idea de lo que es estar en un aula con 24 niños, bueno, con 20 ahora en Castilla-La Mancha que han bajado la ratio, de esa manera, con esa ligereza, me parece de ser un gañán, así de claro. Es que no tiene otro nombre. Porque, vamos a... Yo, por ejemplo, cuando mi hijo viene a casa y la ha liado, porque las lía, yo le pregunto siempre a él y quiero escuchar su versión. Vale, mira, cuéntame tu versión, ¿qué ha pasado tal? Yo luego voy a hablar con la profesora y le pregunto, oye, ¿qué ha pasado? Tal, Manuel me ha contado esto, no sé qué. Pero yo en la vida me voy a poner a juzgar a un profesor por nada. Por nada. Porque no sé qué es lo que está pasando, yo no sé quién es esa persona y en el aula quien manda, por así decirlo entre comillas, es él. ¿Quién soy yo para meterme en cómo decirle hacer su trabajo? No lo hago yo, que he sido profesora, lo que no entiendo es que lo haga otra gente que no tiene ni idea de lo que es. Y me parece una falta de respeto y además me parece peligroso porque luego los niños que si se les suben el chepa a los profesores y a los docentes, pero si no, no hay respeto a la labor del docente. Antes el maestro del pueblo era... Totalmente. Flipas, ¿no? Y ahora es como, los maestros, joder, mira qué vacaciones tienen, se tocan las narices, sí. No tienes ni idea de lo que tienen que vivir cada día. Efectivamente. Pasa como un poco lo que hablábamos antes también de los policías, que parece que no pueden hacer nada. O sea, se encuentran en una situación límite y no puedes hacer nada porque, claro, ojo, a ver si vas a hacer algo y... Y te buscas la... y encima tú vas a... Sí, bueno, la policía es que aparte de tener que preocuparse con el que está en la calle, se tiene que preocupar con el jefe que está dentro si no le apoya y además tiene que preocupar con el juez que también va a intentar joderle porque, en fin, es que... Bueno, este tema a mí también me caldea un poco. Hablamos de adoctrinamiento, por ejemplo, antes has mencionado franquismo, y creo que, obviamente, en todas las épocas de la historia, en función de la corriente imperante en el gobierno que mandase, pues ha habido algún tipo de adoctrinamiento en las escuelas, pero hoy, en concreto, ¿consideras que hay adoctrinamiento? Y en caso de que haya, ¿de qué tipo sería? Yo confieso que mi hijo a un colegio concertado porque me preocupaba bastante eso. Porque yo considero que hay ciertos temas y ciertas cosas que soy yo la responsable de explicárselas a mi hijo y que viva con naturalidad. De hecho, mi hijo las vive con naturalidad porque nosotros tenemos amigos que son pareja, bueno, están casados, tienen una hija por gestación subrogada, entonces Manuel eso lo ha vivido desde muy pequeño. Pero lo que a mí me preocupa es que vaya otra persona a contarle a mi hijo y a darle charlas de sexualidad, una persona que no tiene ningún tipo de formación pedagógica, que yo no sé de dónde viene, ni exactamente qué le va a contar. Y como eso en los concertados no suele pasar, pues claro, por eso va a un concertado. Y con esto perderé un montón de seguidores, pero es que estoy hasta las narices de este tema. Te lo digo en serio, porque esto es un tema que parece que cuando lo hablas, es que es el PIN parental. Pues sí, pues es que a lo mejor a veces hay que poner el PIN parental y tenemos que ser los padres los que de verdad digamos qué es lo que queremos que nuestros hijos aprendan y no aprendan. Obviamente quiero que mi hijo tenga una educación sexual, que respete, que no juzgue, pero de la manera en la que yo quiero, no de la que quiera el gobierno de turno. Me da igual el que esté o no esté, porque al final esto es algo que utilizan todos. Es una manera. Y luego los libros de texto, si tú te pones a verlos, hay partes de la historia que han desaparecido. Completamente. El Ministerio de la Verdad, con 1984, reescribir la historia. O sea, mira, ese libro me lo leí yo con 12 años. O sea, al final, sí, yo ya apuntaba maneras. Al final es una manera de ir censurando determinadas cosas en la vida y que impida que nuestros hijos decidan qué es lo que quieren pensar y hacer y qué corriente quieren seguir. Y no debería de hacerse porque no tendría que haber miedo. Si todo es natural, ¿por qué hay tanto miedo? Lo que ocurre es que el Estado se quiere meter hasta la cama. En todo. Y cada vez más, porque saben que cuanto más se metan, más control van a tener sobre todo. ¿Qué pasa? Yo entiendo que quieran aportar ciertas cosas a los chavales en los colegios porque
Hay veces que la familia, pues vete tú a saber los padres cómo son y como que quieran transmitir ciertas cosas a los padres. Pero claro, ¿qué ocurre? O sea, es que en lo que se debería enfocar en la escuela es en esos principios y valores que tanto hemos mencionado hasta ahora en el podcast, basados en el bien y el mal. El bien y el mal, no en el relativismo, en hay 85 géneros. Si tú educas a los niños claramente en qué es el bien y en qué es el mal, que hoy en día parece que eso ya ni existe, si el niño sale a la calle y ve a un trans, no le va a decir nada. Claro. No le va si ve a un Porque lo vive gordito, con naturalidad. efectivamente, porque le has educado en el respeto. Porque forma parte de su Ya vida está. natural. Pero tú no tienes que andar diciendo hay 47 géneros y mira, tú resulta que te puedes acostar con un perro. No. No, además es no hace que, falta. Además es que luego en mí, fíjate, yo si me voy a la parte más pedagógica, Sergio, más que eso, lo que me preocupa siempre es el momento madurativo en el que se comparten ese tipo de cosas. Ya. Porque el momento madurativo es muy importante. O sea, un maestro o cualquier docente que me esté escuchando sabe que cuando tú vas a tratar con los niños en el aula la sexualidad o la muerte, que son temas muy tabú, no porque sean tabú, sino porque son muy complejos de trabajar y porque si la cagas a lo grande. Entonces, a mí me preocupa, oye, ¿en qué momento madurativo le están explicando estas cosas a los niños? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Quién lo introduce? ¿La persona que lo está introduciendo conoce cuál es ese proceso mental del niño? ¿Cuál es ese proceso madurativo? ¿Cuál es su capacidad cognitiva, neurológica? ¿Lo sabe? No. Pues entonces, es que yo no me puedo ir ahora a la Autónoma a dar una charla de ingeniería no sé qué, porque soy de letras. No, pues esto es lo mismo. Y sabemos que en torno a esos espacios se mueve mucho dinero y eso no es justo, porque quien debería de enseñar eso son los padres y los docentes, que para eso están preparados y han estudiado una carrera, se han formado y conocen a sus alumnos. Porque tú cuando estás con un alumno y estás varios años, tú sabes cómo es tu alumno, sabes dónde está su límite y qué es lo que y cómo se lo tienes que explicar. Entonces, es que no tiene sentido. Y de hecho hay un montón de países en los que ya está habiendo mucho problema con todo esto, de niños que han hecho transiciones y ahora están teniendo muchos problemas porque quieren volver y no pueden, porque se equivocaron, porque se les presionó, porque... Y yo digo, ¿pero todo esto para qué? ¿Pero para qué? ¿Qué necesidad? Si es que los niños tienen que ser libres, punto. Y dejarles que fluyan Claro. con la propia naturaleza y cuando ya sean más mayores y tengan una capacidad madurativa, decidirán quién quieren ser, cómo quieren vestir, Eso es. con quién quieren estar, si quieren tener hijos o no, y si quieren llamarse Pepe o se quieren llamar Pepi, pero que lo hagan ellos de forma natural con una experiencia. Quieren intentar desde el principio guiarles el camino, hay como los Claro. caballos que le ponen esto para que piensen así, para tal, Jolín, pero es que se haga de forma natural como claro, tú estás es que diciendo. un niño, yo puedo entender, porque yo tuve una niña, que ahora es niña, pero era niño, y transicionó con muy poquitos años, además hace muchos años que todavía no estaba todo esto así como está ahora. Y ya lo tenía muy claro desde pequeña. Pues bueno, pues su madre la fue vistiendo con ropa de niña, porque era lo que ella pedía. Se quiso cambiar el nombre en el DNI, entonces no lo podían cambiar y fue haciendo como una transición, pero sin hormonas ni nada, o sea, de una manera un poco más natural y cuando ha llegado a la adolescencia ha decidido que no. Y es que eso puede pasar, Fíjate. porque hay mil circunstancias y seguro que a nivel médico... Pero se sigue sintiendo del No, otro ahora sexo. es que vive en el pueblo allí, donde yo vivo, y no, es un chico. O sea, nació biológicamente como un chico que quiso que le llamaran como una niña, la vistieran como una niña y demás, y cuando ha llegado más a la adolescencia, no sé cuántos años tendrá, yo ahora le veo por la calle, va como un chico. Ajá. O sea, va con ropa de chico, es chico. Ajá. Entonces, yo digo, bueno, pues a lo mejor quiso explorar algo, tuvo que pasar por ese proceso para encontrar determinadas respuestas, sus padres estuvieron ahí emocionalmente para sostenerla o sostenerle en ese momento, y cuando llegó el momento de decidir que a lo mejor se había equivocado, se sintió lo suficientemente seguro como para comunicárselo a sus padres, no sentirse obligado a mantener un disfraz, que al final era lo que estaba llevando, una identidad que no quería sostener. Entonces yo no sé cuántos niños que a lo mejor
sus padres están en la lucha de sí, porque que el otro día en TikTok es que vi a un padre con su hijo que se había cambiado el nombre, que ahora era chico, que tal, digo, pues vale, guay, pero es que si tú le estás viviéndolo como una pelea Eso contra es. el sistema, si ese niño el día de mañana decide que se ha equivocado o que ahora quiere dar marcha atrás, no se va a sentir seguro para hacerlo. Efectivamente. Porque va a ver que su padre ha estado luchando, peleando. O sea, joder, pensemos eso, que los niños son niños, que no hay que meter a los... O sea, en la política no tienen que entrar los niños, no sé si me explico. Política y niños, no. Los niños son niños, a los niños hay que dejarles que sean niños, que vivan, que disfruten y que fluyan con la naturaleza. Y ya llegará su momento. Total. ¿Qué es lo que está pasando hoy Es en que día? somos los Que adultos, que nos liamos. se les está metiendo a los niños por todos lados mensajes de mierda a través de la música, a través de las pantallas, Bueno, yo la con la música ya. ideología, el adoctrinamiento. Yo siempre lo digo, que un niño se cree que te baja el día 25 un tío de 200 kilos por la chimenea, o que se te meten 3 camellos, no de los que Secreto. venden por las calles, los que ya sabemos que ven, sino 3 camellos con 3 reyes encima en tu casa y en todas las casas, y se lo creen, que viene un ratón cada vez que se les caen los dientes con un regalo. Totalmente. O sea, que los niños se creen eso. Todo. Si tú les dices ciertas cosas en la escuela, como que hay no sé cuántos sexos, o como que se puede sentir lo que quiera en función de del pie con el que se levante, eso ellos lo interiorizan. Bueno, y además es que tú y yo, a nivel ya un poco más profundo, sabemos que eso es una puerta a tener un problema real de identidad, de no aceptar lo que eres en esencia. Es un rechazo a ti mismo. Y si tú te estás rechazando a ti mismo, tienes un conflicto interno brutal. Brutal. Que eso sí que te puede llevar al mayor hoyo. Porque no estás asumiendo ni aceptando lo que eres. Que bueno, me parece genial que quieras transitar, pero primero acepta. Luego ya transita, ¿no? No sé. Antes, María, hablábamos del bullying, por cambiar un poquito ya de tercio, y decías que tú habías tenido bullying, que habías sufrido bullying. ¿Cómo podríamos prevenir el bullying? ¿Qué cosas se hacen hoy en día? Tú, mira, te pongo también en ese escenario. Si fueses presidenta del gobierno, la ministra de Educación, ¿qué cambios harías para prevenir el bullying? Pues mira, primero habría que hacer un análisis real, crítico y sincero de por qué sucede, por qué hay tanto bullying y por qué hay tantísimos niños. Además es que ayer estuve leyendo estadísticas y bueno, en fin, es que es brutal. Si tú te fijas, nuestra sociedad va a fijarse en esa parte de la gente vale por todo lo que tiene, por todo lo que hace. Tienes que ser de una determinada manera. Además, se premia a veces incluso a la gente conflictiva. Bueno, es que pones la tele y los referentes de los chavales estos Instagrames están todo el día peleándose en la tele por gilipolleces. O sea, hay como una cultura ahí para mí es de pérdida de valores. Bullying ha habido toda la vida. El problema es que ahora no se queda en el colegio, se va a casa. Por las pantallas. Ciberbullying. Es uno de los grandes problemas también. A mí me puteaban en el colegio, los profesores también me puteaban, pero yo me iba a mi casa y ahí se acabó la vaina. Pero es que ahora te vas a casa y sigue. Y sigue. Y además en las redes lo que se queda sabemos que se queda para toda la vida. Entonces, para mí sería muy importante, primero, que los docentes tuvieran esa formación de la que estábamos hablando, en temas de inteligencia emocional, en acompañamiento, que tuvieran también más libertad para poder, a veces, plantarse delante de un chaval que a lo mejor esté haciendo bullying a otro chico, porque es que encima, si abrimos el protocolo, pues luego no funciona. Pero es que si abres la boca, también te las puedes ver tú con el padre del niño, que es el que está haciendo el bullying. Y sobre todo creo que también hay que fomentar mucho, aparte de trabajar realmente en la aceptación y el respeto a los demás, independientemente de cómo seas, de si eres alto, si eres bajo, si eres más flaco, si eres más gordo, si eres castaño, si eres rubio, si eres blanco, si eres negro, que eso es realmente lo que hay que hacer, ni más ni menos, es crear protocolos que realmente funcionen y dejen de señalar y revictimizar a la víctima. Y también que atiendan a la persona que lo produce. Porque al final esa persona también es una víctima del sistema, de su familia, de lo que sea. Total. Porque esa persona que produce bullying, que está acosando a alguien, también está sufriendo.
Y el problema es que al final al que se saca del aula es al que ha provocado, a la víctima, se la revictimiza, y al final esa persona tiene que lidiar con la vergüenza, con la culpa, con muchas cosas, ¿no? Mira, además, este mes para la membresía creé un contenido especial sobre el tema del bullying, porque es algo que a los padres les preocupa mucho. Y yo creo que hay que trabajar con ellos previamente, con nuestros hijos, en casa, porque en el aula no da para tiempo, no da seguramente. Trabajar en esa autonomía emocional, en ese autoconocimiento de tu propia identidad, en esa defensa también de ti mismo. Y mira, te lo voy a decir así de claro. Y si tienes que preguntar a tu hijo ayuda para que le parta la cara a alguien que se está metiendo con él, pues la apuntas. Es que es así. O sea, es que a veces, oh Dios mío, la violencia. Crianza positiva, por favor. Ojalá María. yo hubiera sabido judo y hubiera podido partirle la cara a alguno de los que se metió conmigo. Ojalá, pues no supe. Y probablemente porque también no sabía hubieras... gestionar la violencia. Mi problema era que yo no sabía gestionar mi relación con la agresividad y la violencia. Como hablábamos antes, confundimos las churras con las merinas. Y a veces, cuando alguien se está propasando contigo y te está insultando y tú ya has pedido pacientemente que te dejen en paz y que te dejen en paz y que te dejen en paz, pues a veces solo queda eso. Lo siento, queda muy mal. En esta sociedad pacifista absurda que estamos últimamente, queda muy mal. Pero es que es así. El buenismo... Claro, así nos pasa que nos come la tostada a todo el mundo. Total. Luego que si hay guerra, que si no sé qué... Que... Si por ejemplo llega tu hijo a casa y te dice, mamá, te confieso que llevo varios meses que mis amigos me están puteando, me están pegando, me quitan la comida del recreo, tal, ¿qué le dirías que hiciese? Pues hablaría con él, le instaría a que se defendiera y por supuesto iría a hablar al centro, por supuesto. Es que luego muchos padres tampoco saben cómo funcionan los protocolos. Y van al centro, el centro no hace nada, no saben que pueden ir a inspección educativa, no saben que pueden... Entonces, ahí también hay mucho desconocimiento, ¿sabes? Y claro, hay muchos centros que no les interesa y se amparan en el son cosas de niños. El bullying no es cosa de niños, es cosa de la sociedad. Somos responsables todos. Y de hecho lo hemos hablado antes, ¿no? Mi hijo hace judo. Y hace poquito, es que nos lo contó, estaba en el patio llorando porque se había enfadado un niño con él y vino otro por detrás, 7 años, Sergio, y vino otro por detrás que él estaba llorando y aprovechó para darle un puñetazo. Sí, y le dio ya más bien fuerte. Mi hijo se dio la vuelta y le hizo una llave de judo, lo bloqueó y llamó al profesor. Toma. Se defendió, ya está, lo siento, es que se defendió y a quien no le guste y si a los padres del otro niño no les gusta, pues mira, es que tu hijo le ha partido la cara al mío, ¿qué quieres que haga? ¿Que se quede así? No, tú no pegues, tú no pegues. Es que esta típica frase siempre del tú no pegues, tú no pegues, tú no pegues, y si mañana tú estás con una pareja y te pega, ¿también te vuelves indefensa o indefenso? O si te pega alguien por la calle porque te quiere robar, ¿qué haces? También indefenso, no me defiendo. Efectivamente. Es que no puede ser tampoco esto. Que pasamos del blanco al negro en todo. O sea, vivimos en una sociedad hiper mega polarizada y no vemos las cosas de una forma más sencilla y más natural. O sea, yo en el colegio, cuando me he pegado, me he peleado, seguramente a ti también te ha pasado, todo el mundo, y no sé por qué tenemos que empezar a ver esto como algo, oh Dios mío, los niños se pegan. De toda la vida. Total. Yo me acuerdo, o sea, yo no he tenido bullying ni nada, pero me acuerdo que una vez en la época esta del Pressing Cat, que estaban ahí todos sí. chavales emocionados, y estábamos ahí en la entrada para el instituto, y un chico se subió como a una especie de rampa, y desde ahí, yo estaba hablando con mis amigos, se me tiró la espalda, y a partir de ahí, en ese momento, cuando me levanté, tenía la rodilla fastidiada y luego estuve varios meses jodido con la rodilla, la rótula, en fin, una movida que luego me acabaron solucionando. Pero, claro, mi madre fue a hablar con el centro, que le dijeron, es que está pasando una situación complicada en casa, es que tal, y mi madre decirle, pues bueno, pues que esté pasando la situación que sea, pero que le ayude a subir la mochila todos los días. No, es que eso no se puede hacer porque es como explotación. Literalmente le dijeron eso. Digo, bueno, pues genial, pues que se siga tirando la espalda de la gente. Ha sido un gran aprendizaje para ese chico. Le habría ayudado mucho de pero eso. Pero es que esto pasa hoy en día en la sociedad en general. Te ocupan el piso, pobrecito el que ocupa, ¿no? El otro es el que tiene pasta. Es que es como una sociedad que premia al delincuente, que premia al que la lía. En todos los ámbitos. Y es como, vamos a ver, que se puede ser bueno y a la vez ser tajante y tener mano dura. Que es que una cosa no quita la otra. Y eso afecta al final en todos los ámbitos de todo lo que hemos estado hablando, de la salud emocional, de la salud mental,
Es que, si tú te das cuenta, afecta en todo. O sea, no es... No, como yo a mí no me lo ocupo la casa, no, como a mí no... Es que toda esta polarización, toda esta debacle a nivel social, es que formamos parte de un sistema. Tú formas parte de tu sistema familiar, pero formas parte de un sistema. Y ahí también hay muchas cosas que nos afectan. Y no podemos pensar que todas las personas que ahora están con problemas mentales, que hay unas listas de espera que muy grandes y demás, no podemos pensar que no es responsabilidad nuestra tampoco. Sí lo es, claro que lo es. Claro que lo es. ¿Y por qué crees que hay más adolescentes y niños en general acudiendo al psicólogo ahora mismo, en esta época? Pues mira, hay una parte... Yo tengo como varias visiones y no sé realmente con cuál quedarme. Hay una parte en la que creo que los padres cada vez somos más conscientes de la necesidad, ¿no? de acompañar, y que hay ciertas cosas en las que pues como padres no podemos hacerlo porque somos sus padres. Hay otra parte en la que hay padres que directamente se dan ya por vencidos porque no pueden más, por esta falta de tiempo, por esta falta de sostén de ellos mismos, porque pasan mucho tiempo fuera y demás, y al final yo creo que buscan fuera. Luego, a mí me ha pasado también que me he encontrado con padres, en este caso sobre todo madres, que veo que buscan una respuesta del tipo: mi hijo tiene TDAH, mi hijo tiene altas capacidades, mi hijo tiene TEA, para explicar que ellas sienten que no se hacen con sus hijos. No sé si me he explicado. Sí. Para no decir, no, es que yo no estoy siendo capaz, Por esto. sino que es por esto. ¿Vale? Y es una manera de echar balones fuera por miedo y dolor que ellas tienen. O sea, esto no es una crítica. Es una oportunidad para que si a alguien le pase, que se plantee que quizá lo hace porque tiene miedo realmente a asumir determinadas cosas que no está queriendo ver. Es una manera como de me está haciendo espejo, pero no quiero verlo. No, es que al niño le pasa esto, ¿no? Y luego, innegablemente, pantallas, ausencia de padres, reggaetón y todo esto que al final mi hijo escucha rock desde que estaba en la barriga, ¿eh? Esto es un anti-reggaetón. Es una pérdida al final de contacto con la propia realidad y la sociedad real. Para mí es una mezcla de... Yo creo que hay como varios factores. Sí. O sea, no hay una única razón, porque al final ya sabes, ¿no? Es como que cada uno... Pero para mí esos serían los más importantes. Desde luego es multifactorial. Creo que por un lado hay causas contextuales del tema de los valores, de esa soledad de las pantallas, de la falta de vínculos sociales que está provocando, pero también que hay una mayor conciencia de que no pasa nada porque se trabaja en ciertas cosas, que no hay que tener un trastorno mental de la leche para trabajar alguna cosa. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometen los padres a la hora de lidiar con su hijo adolescente? Los límites. O sea, para mí de base son los límites, que están muy relacionados con los valores. Otra vez vuelvo a los valores. Yo creo que cuando no hemos sabido verdaderamente desde el principio poner unos límites claros, a veces consensuados, porque a veces hay que consensuarlos o por lo menos comunicarlos de una manera clara, ¿no? Para que no sea todo súper ahí impuesto, ¿no? O sea, yo con mi hijo hablo mucho, pero tiene que haber también una intermedia, ¿no? Lo que hablábamos antes. Ni darle siempre a elegir todo, ni ser súper férreo y autoritario. O sea, yo a Manuel hablamos muchísimo con él, compartimos mucho con él las decisiones que tomamos en familia, que consideramos que él tiene que forma parte, y las que consideramos que es responsabilidad nuestra como padres, pues son decisiones que tomamos nosotros. Pero creo que eso es lo que falta, ¿no? No sé si por miedo, no sé si por falta de tiempo, no sé si por falta de experiencia, porque a lo mejor... Esto que hablábamos antes del miedo, ¿no? De mis padres fueron súper autoritarios, entonces yo como no quiero ser como ellos, me polarizo y me hago el padre colegui, ¿sabes? No sé cuál de esos puntos es. Pero para mí es la falta de poner límites. Y los límites están muy asociados a cuáles son tus valores. Si para mí el valor del respeto está dentro de la familia y un límite asociado al valor del respeto es te lo marco desde el primer día, tú ya lo sabes. Y cada vez que lo transgredas, como yo lo tengo claro, tú lo tienes claro, habrá una consecuencia natural. Ese es el problema, Sergio, para mí. No es que sea un error porque lo hagan aposta. Claro, es porque es algo que no se explica. Sí. Y no se explica de esta manera clara. Es decir, siéntate y piensa. Yo a veces les digo a mis clientas, tienes que tener una conversación de sofá y manta con tu pareja y hablar de cuáles son vuestros valores.
¿Qué valores queréis transmitir a vuestros hijos? ¿Cuáles son los límites de esos valores? ¿Dónde están las líneas rojas? ¿Y cuál es la consecuencia que vais a consensuar para aplicar en ese momento? Totalmente. Y ya está, es que no hay más. Pero entre la falta de comunicación que hay muchas veces Ahí entre está. parejas, sumado a ese relativismo moral de la sociedad, Ahí. pues apaga y vámonos. O sea, es que el niño te sale y con lo que decimos de la pantalla, la intolerancia a la frustración, No sabe dónde está el límite de las cosas. y que si desde joven le has educado ya no dándole respeta todo los lo límites de los que... demás porque no sabe dónde están, que es verdad que cuando son muy pequeños les cuesta más. Yo al mío es que le gusta estirar el chicle, que mira, pero tienen que ir aprendiendo y tienes que tener también a veces un poco de paciencia con ellos y no exigir y pensar que son niños. ¿Cómo puede afectar en la adolescencia que cuando un niño es pequeño le des todo? Pues vuelves un caprichoso que se piensa que puede tener todo con abrir la boca, que cuando vea que no lo va a tener porque, imagínate, ya trabaja por su cuenta y demás, se frustre, piense que la vida es una mierda, porque no tiene todo lo que quiere, porque Pero fíjate, esto yo que creo que no también... valore realmente lo que tiene, porque siempre esté pensando en lo que no tiene, en lo que le falta. ¿Y no crees que esto muchas veces también ocurre porque los padres tienen la creencia de que si no le doy lo que me pide soy mal padre? Claro, porque no estoy, a lo mejor estoy ausente. Claro, si me pide un fosquito se lo tengo que dar, si Claro, me pide tú, un móvil se si lo doy. hablamos, tú fíjate, si nos ponemos a hablar de, por ejemplo, de los trastornos de la conducta alimentaria o de la gente que acumula y compra mucho, ¿no? De las compulsiones estas a la hora de comprar, al final esas personas lo que están tratando es de llenar vacíos emocionales con cosas, con comida, con cosas, no sé qué. Pues yo creo, para mí esto es un poco igual, ¿no? Lo das porque inconscientemente quizá sientas que hay un vacío emocional por tu parte y lo das, ¿no? Luego están los abuelos consentidores, como mi padre, el pobre que solo tiene un nieto y entonces está constantemente, luego tengo que ir yo, la madre, a lidiar con eso, pero bueno, yo también lo entiendo, mis Ya. abuelos también eran así. Claro. Además es lo mismo, son generaciones que yo no sé tus padres, pero mi padre tenía 3 juguetes de aquellos de latón y poco más. Entonces es una manera también, yo creo, de inconsciente Sí. de cubrir una parte de ellos que todavía sigue ahí. Claro. ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, lo que decías antes también de la guerra, si por lo que sea han tenido hambre, han tenido cierta escasez y ahora ven que pueden darlo todos como yo no quiero que tú sientas nada de lo que sentí yo e intento sobrecompensar lo que yo no Hombre, tuve. Bueno, mi abuela me hizo unos perolones que pagué, ¿sabes? Claro, era ¿Tú todo has visto el meme ese que dice ¿cuántas albóndigas quiere? Y dice el nieto, una. Y llega la abuela con la albóndiga así. Así, claro, pues es que mi abuela era así, era ¿y qué quieres comer mañana? Y que no sé qué, pues yo tuve la suerte siempre de en vez de comer en el comedor, comer en casa de los abuelos. Y siempre era así, era ¿y qué quieres comer? Y que no sé qué, y era como, o mi abuelo, mi otro abuelo, en cuanto decías que necesitabas algo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y rápidamente perdía el culo para darte todo. Entonces, bueno, también hay que entender a veces un poco esas circunstancias y luego como padres, si tenemos abuelos pues que dan más cositas, que yo lo entiendo, pues tenemos que suplir y hacer ese trabajito en casa y aceptar que nuestros padres no lo hacen porque sí, no lo hacen por jodernos. Total. Lo hacen pues porque son Por abuelos. todo el amor, sí, está claro. Y también porque tienen la suerte, yo siempre digo que cuando, a mí por lo menos me parece que los abuelos tienen la oportunidad de compensar ciertas cosas que no pudieron hacer como padres y tienen una segunda oportunidad también de redimirse, ¿no? Y de conectar de otra manera. Porque la responsabilidad de criar es distinta, aunque mi padre el otro día me decía, no veas tú, yo a veces cuando se queda Manuel, yo también lo paso mal, ¿eh? Porque me da responsabilidad, digo ya, pero no es lo mismo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque no es, lo puedes vivir de otra manera. María, si te tuvieras que quedar con un sistema educativo de los que hay ahora en el mundo, que sea el que más te guste, el que te parece mejor, ¿cuál sería? Pues creo que no me quedaría con ninguno realmente, pero... ¿O con algún método de enseñanza, de educación que te guste? A ver, ahora está muy de moda hablar de Montessori y todo esto, que cuidado también con lo del Montessori, porque la gente se piensa que todos los juguetes de madera y demás, todo es Montessori, y no. María Montessori era mucho más que eso. Y de hecho, ¿habéis visto alguna vez el arco iris, este famoso que hay para los niños de madera? No. Todo bueno, pues este lo puedes encontrar en catálogos de grandes superficies siempre y pone juguetes Montessori. No es Montessori, es de otra corriente que se llama Waldorf. Pero mira, en Madrid, de hecho, hay centros, que yo sé, privados, que son aulas abiertas en las que los niños tienen, por ejemplo, también cuerdas para poderse colgar. Sabes que eso regula muchísimo el sistema nervioso. Niños que, por ejemplo, tienen TEA y demás les viene súper bien, que pueden colgarse. Aulas
en las que son los típicos foros romanos para que se puedan sentar a debatir con esos escalones así para Ostras, sentarse. qué bueno. Hay un centro en Madrid. O sea, hay muchos centros que ya poquito a poco van incluyendo dentro de las posibilidades que les puede permitir el sistema y la legislación, van incluyendo determinadas cosas. Y yo creo que lo guay sería realmente que los niños, desde infantil hasta más mayores, pudieran ir aprendiendo a través de manipular, de comprobar, de ensayar, de compartir, de discernir, de toda esa parte, de que puedan desarrollar esa parte más personal, más Aprender a través de la emocional. experiencia, ¿no? Ensayo y error. Sí, conocerse, Ajá. porque a mí me parece importante que esto fuera una asignatura en los colegios, una asignatura de desarrollo personal. Por cierto, yo en bachillerato tuve una asignatura de psicología. Me acabo de yo sí tuve psicología una asignatura de en segundo bachiller, pero vamos, y me que- gustó mucho. Pero tener espacios para poder hacer esto, por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? En Suiza los niños tienen la posibilidad de salir fuera del aula a explorar, que te contaba, ¿no? Que tengo una amiga que ha estado muchos años trabajando allí. Y hay muchos países, por ejemplo, yo sé que en Malasia han empezado a incluir algo de programación neurolingüística dentro del sistema educativo. También tienen un método de cálculo mental que yo estuve 12 años dándolo porque yo fui instructora de abaco japonés y tienen eso incluido dentro de lo que es la carga lectiva. Entonces, lo que no permanecería desde luego serían las pantallas. Yo para mí, Ajá. no. De hecho, hay muchos sistemas educativos de la zona de Noruega y demás que los están eliminando porque se están dando cuenta de que fue un error. De hecho, mira, el próximo día vendrá aquí una invitada que es la presidenta de la asociación Alma con 2 M's, que justamente están luchando por... ¿La conoces? Que están luchando por quitar las pantallas de los colegios, de Claro. no dar un smartphone a un niño hasta los 16 años y todo esto, y va a venir a hablarnos de todas estas cositas porque, wow, tela. Claro, mira, Manuel, nosotros ya el otro día estuvimos hablando con él, no sé qué nos dijo del móvil, le dijimos, por lo menos hasta que no tengas 18 años vas a tener el móvil. Si sales a la calle te daremos uno para que vayas, luego veremos lo que haremos por la presión social, que esto es algo que también me cuentan mucho los padres, ¿no? Claro, es que yo lo tengo claro, pero luego llega la presión social y tu hijo no. De o hecho, es justo que- esta asociación lo que hace es juntar padres de distintas guay. familias para, efectivamente, que el niño no llegue a casa y diga, pero es que mis amigos tienen móvil. Claro. Justamente ese es el objetivo, de Qué que guay. hacer piña. Claro, porque luego es que hay muchos centros que por lo que sea les piden que tengan un móvil para alguna cosa que Claro. se haga en el colegio y claro, ya les estás obligando a comprarles un móvil. Es que... Y vamos, que yo yo salía, soy más joven que vosotros, pero yo salía y no tenía móvil. Y mis padres me dejaban su móvil, que aquel de tapa Ericsson con números, y el primer móvil que tuve fue el tochaco aquel, es el One Touch Easy, ese famosísimo, que yo tenía 16 o 17 años. Lo máximo que podías hacer era mandar SMS a tu novio, ya está, no puedes hacer nada más. Pero claro, ahora tienen acceso a un montón de cosas que no están preparados tampoco madurativamente para ver. Pornografía, letras que por mucho que sean música son pornográficas, violencia... Es que... Te quiero hacer una pregunta que aquí ya también quiero meter a la pareja. Y es, ¿cómo podemos equilibrar el cuidado de los hijos sin perder la magia en pareja? Esto es asignatura pendiente para el 90%. Diría, por lo menos de la gente con la que yo he trabajado, y soy muy pesada con esto y lo digo. Una cosa que se les tiene que quedar grabada en la cabeza como chicle es que sus hijos algún día se irán de casa. Y la persona con la que continuarán el resto de su vida es la que está ahora a su lado. Entonces, no puedes olvidarte de tu pareja. Porque si te olvidas de tu pareja, en realidad me estás diciendo que te estás olvidando de que eres mujer, de que eres hombre y de que eres una persona independiente y también colectiva con otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Se pueden hacer 1000 cosas. Ahí yo, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que mis padres siempre se han querido quedar muchas veces con Manuel. Manuel llegaba a casa y, mamá, me voy con el abuelo 2 días, y se iba, ¿no? Yo sé que hay gente que esto no lo puede hacer. Yo ahora, por ejemplo, no lo puedo hacer, porque mi padre, ya te he comentado, ¿no? Pero siempre se pueden hacer pequeñas cosas, pequeños gestos, conversaciones, charlas, risas, abrazos, incluso con tu hijo delante. Si es Claro. que lo más natural es que Sí, sí, sí. tu hijo vea que sois pareja, que os queréis y que compartís cosas. No olvidar que al final una pareja también es tu amigo, que es esa persona en la que es deseable que confíes y que le puedas compartir cosas. Y a veces es tan sencillo como mirarse, si es que no nos miramos. Ya.
es que muchas veces yo, hablando con algunas de las mujeres con las que he trabajado, he detectado, sobre todo, fíjate últimamente en hombres, no sé por qué, que es como que cuando te has convertido en padre o en madre, dedicarte tiempo a ti es malo, o dedicar tiempo a tu pareja es malo, y entonces como no quieres sentirte culpable, pues dejas de hacerlo. Incluso se olvida la parte de la sexualidad porque es como que no, yo ya no puedo disfrutar, ¿no? Yo ya no puedo tener relaciones con mi pareja. Como la creencia de un buen padre no hace Ahí esto, está. que está con su hijo Ahí siempre está. ahí, ¿no? Pero eso es una oportunidad, siempre digo, es una oportunidad de crecimiento porque si te está pasando, ahí tienes mucha información de algo que probablemente sea una herencia inconsciente o sea un patrón inconsciente o sea una idea que tú te has montado en tu cabeza de lo que debe de ser un padre en función de lo que tú has visto o no has visto. Entonces, trascender eso es lo que te da la oportunidad de crear la identidad de padre o la identidad de madre que tú quieres tener. Porque claro, nosotras hemos estado acostumbradas a ver a la madre abnegada, la madre que renuncia, la madre que deja de hacer, la madre que, ¿no? Y llega un momento en el que descubres que yo por lo menos madres con las que trabajo están en ese plan, ¿no? Que han renunciado y han renunciado a todo. Y llega ese momento de crisis, pero los momentos de crisis siempre son oportunidades. Claro. Si saben coger como tal. Así que da igual, o sea, un café, una manta, una peli, una conversación, cero móviles, mirarse a la cara, contacto físico. O sea, me da igual un abrazo que te vayas a retozar en la cama, me da lo mismo. Pero eso es necesario, Sí. es necesario. Y luego, bueno, y corrígeme si me equivoco, pero creo que también algo que debe fallar, o que debe generar al menos mucho distanciamiento en las parejas cuando son padres, es el no remar en la misma dirección respecto al hijo. Es decir, que surjan muchas disonancias, que uno diga, haz esto, no, pues no, yo quiero que haga lo otro. Por eso creo que es tan importante también, obviamente, conocer durante el Conocer a tu noviazgo a tu pareja para saber que vais a remar en la misma dirección en la gran parte de las decisiones respecto al hijo, porque es que si no, aparte de que confundes al niño, se genera un resentimiento ahí entre ambos, que eso, claro, genera distanciamiento, porque ves que estás como con un enemigo en tu casa. Yo he tenido casos de... Es que creo que me equivoqué de pareja, ya con hijos. Porque claro, es lo que dices, si yo tengo unos valores, tú tienes otros, y ahora tenemos que transmitírselos a nuestros hijos y no nos ponemos de acuerdo, ya la tenemos liada. Sí. Y yo quiero tener un estilo educativo súper autoritario porque creo que si no, no me va a respetar, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es que esto me lo suelo encontrar más en hombres, porque es este tema que todavía tienen que trabajar, algunos hombres tienen que trabajarse con el tema de la autoridad y la masculinidad, que mezclan ahí todo de una manera absurda, ¿no? No, porque yo soy el hombre macho, no sé qué, no, tío, o sea, olvídate que eso ya no existe, ¿no? Pues claro, te encuentras con una mujer a lo mejor mucho más, como nosotros decimos, más kinestésica, más necesita pasarlo todo por su cuerpo, por sus emociones, y no se entienden, y ella quiere dar ese sostén emocional y el padre opina que eso es una gilipollez porque le va a hacer un blandengue, porque no le va a respetar, y ya la tenemos liada. Es que la tenemos liada. Claro. Y muchas, de hecho, cuando yo presenté cuando yo hice el máster en la escuela, presenté el proyecto fin de máster, una parte de la fundamentación teórica eran todos los datos del INE, del porcentaje que había de divorcios, pues el mayor porcentaje de separación de parejas con hijos eran antes de los 2 años. Y los 2 años es una etapa muy intensa de rabietas, también te diré, ¿eh? O sea, es a tope. Pues antes de los 2 años había un número muy grande. Y luego había otro cuando ya habían pasado la adolescencia. No sé si justo cuando ya alguno haya decidido irse del nido, pero sí. Claro, cuando ya vuelven a tener quizá ese contacto, Hay muchas dice, separaciones. estoy con un desconocido. Sí, sí. Cuando la gente se queda en casa sola hay muchas separaciones también. Wow, la verdad que es un temazo. Porque las parejas a veces tampoco evolucionan a la vez. Claro. Y alguno se queda ahí estancado y... ¿Cuáles son algunas preguntas que se podrían hacer una pareja antes de ser padres de cara a el tema del hijo, incluso de cara a saber si en ese sentido están pues, con la pareja adecuada? Para hacérselas entre ellos. Sí, ¿qué cosas deberían hablar respecto al antes de tener un hijo? Respecto Pues al hijo en concreto, a la yo educación. creo que las primeras sería primero hablar de valores, Ajá. para ver si los compartes.
visión en torno a la crianza, de cuáles son esas líneas rojas que tú no dejarías pasar, ¿no? Yo recuerdo una vez, esto le va a sonar al 90% de los padres, una vez comiendo con mi marido en un Vips, había un niño al lado montando un pollo impresionante, la madre le dio el móvil, nos miramos y dijimos, yo nunca, pues el nunca me lo comí porque un día le tuve que poner el móvil a mi hijo, claro. Pero estas cosas también pasan, ¿no? Pero esas conversaciones de qué es lo que nunca estarías dispuesto a hacer, qué es lo que sí, cómo te gustaría, pero también cuidado con las expectativas, porque la realidad luego es otra. Claro. Y ser madre y padre, es que realmente no sabes lo que es hasta que llega. Al menos entiendo eso, tener una serie de principios, por ejemplo, lo que has dicho del, para lo qué que has es? dicho del móvil, pues Claro. Andrés y yo lo decimos, jamás vamos a poner una pantalla a nuestro hijo. Ahora, imagínate que un día, por lo que seas, como Dios... Claro, venga, no eres tan inflexible. que Claro, se- tampoco se puede ser pero así que obviamente sepas de que la mayor inflexible. parte del tiempo Claro. va a haber una tendencia hacia un Sí, lugar, sí, ¿no? Sí, eso es. Pues eso. Y también muchas veces el para qué, cuál es el objetivo, cuál es el final y la motivación de tener un hijo. Es que eso no nos lo solemos preguntar. Porque es lo que hablábamos, como estamos programados biológicamente para reproducirnos, pues yo creo que es como que va inherente, ¿no? Tenemos hijos porque hay que tenerlos, pero en realidad a veces hay que preguntarse en pareja para qué cada uno quiere tener hijos y qué es lo que le hace desear ser padre o madre y qué es lo que cree que puede llegar a obtener, porque al final tienes hijos, sabes que vas a obtener algo. Claro. O sea, no lo haces porque creas que no vas a obtener un beneficio, ¿no? Puede ser porque quieres ser feliz, porque quieres completar la familia, porque crees que es una oportunidad también de crecimiento para ti. Pues eso también hay que hablarlo. Sí, incluso porque quieres crear ahí Una familia. lo que tú no has sido capaz de conseguir contigo, lo mismo, o los errores que han tenido contigo, intentar no tenerlos con... Ahí está. Hay que ver las motivaciones, yo pienso, hay motivaciones más funcionales, otras menos funcionales, y ver desde dónde es. Sí, porque desde dónde es también te va a dar muchas pistas de cómo lo va a gestionar después. Claro, ¿sabes? claro, porque si las expectativas luego no coinciden con la realidad, ¡buf! Ahí luego dices, yo pensaba Ahí que el está. niño me iba a hacer caso en todo y resulta que... Sí. Y esto de que hablábamos antes un poco también, ¿no? Que ahora actualmente si oyes a la gente que dice, no tengas hijos, no sé qué, porque tener hijos es lo peor, porque si tienes hijos tienes que renunciar a toda tu vida, ¿no? Todo esto que nos están vendiendo un poco, que yo la verdad es que no sé a qué corresponde más que a la ruptura de la familia, como sea. Y me parece totalmente absurdo porque entonces nos vamos a Al se va a final- acabar la humanidad si no nos reproducimos. Al final... Pero joder, es que si lo ves desde otro lugar, tener un hijo es un crecimiento exponencial como ser humano. Y es una grandísima responsabilidad porque en tus manos está acompañar y ser sostén de esa criatura mientras va aprendiendo a vivir, pero para mí, o sea, es que volvería a repetirlo, con sus sombras y con sus luces y con sus sombras diarias que las hay, porque no es perfecto. Mi hijo ayer tenía un día horrible de estos de llorar por todo, pues porque estaba cansado y tienes que hacer así, o pedir el comodín del padre cuando ya necesitas tú irte un momento a que te dé el aire. Pero es maravilloso, yo no lo cambiaría por nada. De hecho, es que creo que mi vida no tendría... De hecho, no me dedicaría a esto. Para Vale. empezar, no me dedicaría a esto. Yo creo que va muy de la mano también de esa pérdida de valores. Está claro que han cambiado las expectativas de vida, tienes que desarrollarte profesionalmente, la cultura del hedonismo, del viajar, del Individualidad, negocio, ¿no? Todo como pero individual. claro, al final está habiendo una decadencia de los valores cristianos. Uno de los valores cristianos principales es el amor, la entrega, incluso poner la felicidad de los otros por encima de la tuya, que esto hay que cogerlo con pinzas, Sí. pero es una entrega absoluta, vamos, pues lo que el mayor ejemplo, Jesús, ahí está. ¿Qué ocurre? Que eso se ha perdido por completo, se ha perdido al 100% y la gente es como, no, yo tengo que enfocarme más en mí. Si tú no tienes, digamos, esa capacidad de entrega, de entregarte a través del amor, darlo todo, es mucho más difícil querer tener un hijo, porque un hijo debería implicar eso. Así Totalmente. que, pues, bueno, María, vamos a ir finalizando. Quiero que lances un mensaje final a cámaras, como siempre hacemos con el invitado antes de finalizar la entrevista, pero antes también te quiero pedir, antes de ese mensaje final, que des de forma muy breve el mayor consejo que le podrías dar a una madre y luego, por otro lado, a un padre. No sé si sería el mismo, si sería diferente. Pues hay uno que le daría a los dos y uno a cada uno, porque sabemos que son distintos.
El primero que les daría es que confiaran realmente en su inconsciente y en su propia naturaleza, porque estamos programados para poder ser padres. Y que si confías en ti y en tu inconsciente y realmente confías en tu hijo, en que lo que te está demandando y pidiendo a ti te remueve algo, sabes qué es lo que necesita, no tienes que estar pidiendo ayuda constante ni dudando en todo. A la madre le diría que no todo es culpa suya, porque las mujeres tenemos que lidiar mucho con la culpa y esto es algo judío-cristiano también, y que no tiene que ser perfecta. Porque si algo detecto mucho es esa necesidad de hacer también todo perfecto por miedo a que me rechacen, por miedo a que no me amen, por miedo, ¿no? Esa necesidad de que tenemos las mujeres de hacer siempre para ser aceptadas, ¿no? Sí. Y al hombre que no tenga miedo a ese vínculo que va a haber, porque los hombres muchas veces se sienten un poco fuera de la ecuación, ¿no? Porque al final el bebé está en la tripa de mamá, ese vínculo se empieza a gestar desde el principio y el hombre a veces se siente un poco como fuera de ese sistema y en realidad forma parte de él. Total. Y a que sea corresponsable con la decisión que ha tomado, porque hay también muchos hombres que se dejan arrastrar por amigotes, coleguitas y rollos y no se hacen corresponsables. Y un niño necesita a las dos figuras, las necesita. Y, Qué bueno. y tienen que estar unidos y, como dice mi hijo, ser un equipo. Como dice tu hijo, qué Sí. crack. Sí. Pues nada, María de corazón, muchísimas gracias. Compartir el episodio, ya sabéis que tenéis en la descripción todas las redes de María por si la queréis seguir, apuntaros ahí a su newsletter y ver un poco sus aprendizajes diarios que va enviando por ahí. Ahora sí, María, puedes lanzar el mensaje final diciendo lo que tú quieras a cámaras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Pues finalmente lo que me gustaría sobre todo destacar es que los niños son mucho más sencillos de lo que nosotros pensamos y que realmente lo único que necesitan al final de sus padres es, como he dicho, presencia, escucha y curiosidad, y que seamos capaces de conectar con esos niños que también llevamos nosotros y preguntar, querer conocer y saber quién es esa persona que está frente a nosotros, pues para poderles acompañar de la mejor manera. Y sobre todo no hacer tanto caso al ruido externo y confiar siempre en tu inconsciente. Brutal. Pues muchísimas gracias, María. A ti, Sergio, gracias. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.